Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Chapter 91. Ritos Protagonist Mentality Collapses. Por cierto, usé la voz interior del segundo servidor al hacerlo para que solo Aruna pudiera escuchar esto. Las otras heroínas no pudieron oírlo. ¿Por qué? ¿Por qué él haría eso? Es porque un hombre también necesita mantener su imagen. Simplemente no es bueno que mucha gente escuche lo que dijo antes. Ahora entendía por qué Eiji no le había dejado sacar los cuadros de Rito de su dormitorio. MM. MM. MMM. El sonido de gemidos y aplausos volvió a resonar en la sala. Aruna no se dio cuenta, pero Eiji estaba sonriendo mientras manipulaba algo con su magia. Hizo que la cámara transparente conectada al proyector en la casa de Rito viera claramente la sombra de él follándose a Aruna en esta posición. En realidad, había contactado a Sakuta para que volviera a fingir ser un mensajero como lo había hecho antes con Issei. Pero a diferencia de antes, esta vez lo que le envió al protagonista fue un dispositivo que podría provocarle un ataque mental al ver a la mujer que amaba siendo follada por otro hombre. Ese otro hombre es por supuesto él, Eiji Seiya. Por supuesto, eran solo sus sombras en la pared porque no quería que otros hombres vieran el cuerpo desnudo de su Aruna. Eiji era posesivo, pero también tenía la mala afición de permitir que alguien estuviera expuesto a los sentimientos NTR. Esa chica, Aruna, tenía una expresión de niña lasciva en su rostro. Ya no existía el rostro de una niña tranquila y gentil como en la escuela. Ahora solo había una chica pervertida a la que parecía gustarle mucho que le hiciera cualquier cosa a su cuerpo. Protagonista Rito, ¿viste esto? Aruna. ¿Qué estás haciendo con ese bastardo? ¿No me amabas? ¿Por qué me traicionaste? En realidad, Rito se había quedado congelado en su habitación. Tal vez porque estaba demasiado sorprendido al ver a la chica que creía que lo amaba tanto haciendo el amor con otro hombre. Si se trataba de chicas como Lala, Lui Ran estaba bien porque sabía que esas chicas lo traicionaron. Pero Aruna supo desde el principio que ella era la única chica que lo amaba desde la secundaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora esa chica también? Aunque después de todos los ataques mentales que había soportado debería estar acostumbrado a aceptar las cosas malas que Eiji le lanzaba. Tenía los ojos rojos y le dolía el corazón en ese momento. Se quedó mirando fijamente la imagen de Aruna cuya boca estaba siendo follada por Eiji boca abajo sobre la cama. Estaba furioso, envidioso, celoso, pero extrañamente también de alguna manera se sentía emocionado, especialmente al escuchar la voz de puta de Aruna mientras Eiji lo follaba. ¿Qué estoy pensando? No. ¿Cómo puede un rey galáctico como yo emocionarse al ver a la mujer que ama siendo follada por otro hombre? Ese bastardo. Eiji, lo mataré. No sé cuántas veces dijo esto, pero esta vez todavía se quedó allí y miró la proyección como una persona viendo una película porno. De hecho, tuvo la idea de ir inmediatamente a la casa de Aruna para detener a los dos. Es solo que como si la proyección tuviera algo de magia que la encantara, él no podía y se sentía reacio si se perdía lo que ese bastardo le estaba haciendo a Aruna. ¿Eh? ¿Qué está haciendo Eiji? Él. ¿Cómo se atreve a colocar a Aruna en una posición tan lasciva, Rito? Está vomitando sangre. Aruna, ella es realmente. La cabeza de Rito zumbaba, sentía que todas las mujeres que lo amaron en su vida anterior lo habían abandonado. Primero, Lala. La chica que se suponía que era su prometida como en su vida anterior se convirtió en la prometida de Eiji. Segundo, Lui. La chica tsundere que en su vida anterior lo regañaba en secreto a menudo, pero que en realidad no estaba enojada con él porque en secreto le agradaba. Ahora, esa chica también se convirtió en la mujer de Eiji y lo miró con expresión de disgusto. Tercero, Corre. A esa chica también debería haberle gustado como en su vida anterior después de que activó su mecanismo oculto. Pero ese bastardo, Eiji, frustró su plan al separar a Ran de Ren antes de activar el mecanismo oculto. Eiji, es tan astuto. Ran también ha caído en sus manos. Y ahora. Cuarto, Aruna. La chica que le gustaba desde la secundaria, la chica que posiblemente le gustaba más en su vida anterior, ahora estaba haciendo el amor apasionadamente con otro hombre y diciendo que no le gustaba. Dijo claramente que le gustaba a Eiji. A pesar de que ella había aumentado su poder antes. Solo con el ataque mental esta vez, todavía no podía soportar el dolor en su corazón. Aruna. ¿Por qué también me dejaste como Lala, Lui y Ran? ¿De qué te sirve Eiji? Obviamente ayer todavía estabas bien y no te acercaste demasiado a ese chico. Pero ahora de repente lo amas.
No lo entiendo. Rito no entendía, no sabía que hoy Eiji había completado el combo para conseguir el corazón de Haruna en unos pocos movimientos. Si lo supiera, lo entendería, pero eso solo lo volvería aún más loco porque Eiji era muy bueno seduciendo a sus chicas en su vida anterior cuando él no estaba presente. Su visión se oscureció después de descubrir que Eiji también se había llevado a Haruna. Lala, Yui, Ran e incluso Haruna. Todas se habían convertido en mujeres de Eiji. Pensando en esto, el protagonista Rito se desmayó. Por otro lado, después de que habían pasado unas horas, ver a Haruna que estaba inconsciente con el vientre abultado y un líquido blanco que seguía saliendo de su Eiji sonrió, abrazó a la chica en la cama mientras estaba cubierto por la manta. Chasqueando los dedos, hizo que el desordenado campo de batalla quedara limpio y ordenado al instante. La conquista esta vez salió bien como siempre. No solo consiguió a Haruna, sino que también logró que el protagonista Rito sufriera otro ataque mental. ¿Por qué supo que Rito había tenido un ataque mental? Fue porque hasta ahora ese chico no había venido a la casa de Haruna para molestarlo mientras tenía sexo con la chica, sino porque Rito tuvo un ataque mental. ¿Qué otra cosa? Anfitrión. Miss System. Finalmente estás en línea. Miss System quería decir que se vio obligada a desconectarse desde antes solo para esperar a que su anfitrión terminara de hacer el amor. Pero decidió no hacerlo porque tenía algo más importante que decir. Anfitrión, hay algo que quiero recordarles. Déjame adivinar. Esa debe ser mi recompensa, ¿verdad? Eiji sintió que se había vuelto bueno adivinando las cosas que diría su sistema, pero no esperaba adivinar mal esta vez. Eso no. Aunque también hay recompensas que no has comprobado, pero eso queda para más adelante. Hay otras cosas importantes que debes saber primero. Si no lo digo ahora, sé que luego te quejarás conmigo. Parece que Miss System aprendió a decir las cosas primero antes de que sucedan para evitar que él las rocíe. Buen trabajo. Me alegra que hayas aprendido de la experiencia, pero ¿qué es exactamente lo importante que quieres decir? No me digas que el jefe final finalmente decidió aparecer en un futuro cercano y que mi poder actual no es suficiente así que tengo que subir de nivel en otro mundo. ¿Qué? Estoy en lo cierto. En realidad, Eiji solo estaba bromeando, pero no esperaba que sucediera realmente. Afortunadamente dijo Miss System. No. Suspiro, no es eso. ¿Es solo que puedes dejar de dudar de la trama? Pareces olvidar que las cosas que dijiste en el pasado pueden enarbolar la bandera. Cuando escuchó esto, Eiji se quedó helado. Fingió toser y dijo mientras frotaba las suaves nalgas de Haruna, lo que hizo que la niña gemiera levemente en sueños. Solo estaba bromeando, no dije nada antes. Olvidemos lo que dije antes. Señorita Sistema. La señorita System guardó silencio. Suspiró, preguntándose si su anfitrión había estado demasiado relajado todo este tiempo. Podría ser bueno arrojarlo a otro mundo que tuviera un mayor nivel de dificultad. Es una broma. Desafortunadamente ella no es ese tipo de sistema venenoso. En fin, solo quería recordarte que la voluntad del mundo se está volviendo más loca porque hiciste que el protagonista volviera a tener un ataque mental por enésima vez. A él tampoco le gusta que le sigan quitando toda la heroína que tiene preparada para el protagonista. Al escuchar esto, Eiji se rió divertido. ¿Y entonces? ¿Qué hizo ella esta vez? Sobre la voluntad del mundo. No sabía cómo Miss System podía saber lo que estaba haciendo la voluntad del mundo. Pero como se esperaba. Debe ser porque ella era sistema, ¿verdad? Esa mujer debe poder conocer los planes que tenía la voluntad del mundo con cierto método. Aunque la identidad de Miss System todavía era un misterio. Sabía que ella debía ser mucho más fuerte que él porque podía darle tantas recompensas que eran tan obvias sin que él tuviera que hacer nada tan difícil como ciertos protagonistas. Al menos para él, abofetear al protagonista y conquistar a las heroínas era fácil siempre que entendieras cómo jugar. Esta mujer, además de ser fuerte, también debe ser muy hermosa, ¿no? Quizás avergonzado por lo que estaba pensando, escuchó a Miss System resoplar. Elogiarme más no te llevará a ninguna parte, ¿sabes? La recompensa esta vez sigue siendo la de siempre. Es aleatorio y aleatorio, ¿de acuerdo? TSK. Eiji chasqueó la lengua. No como las heroínas. Parecía que no era fácil seducir a su sistema para conseguir muchas cosas buenas. Miss System se rió, pero continuó diciendo. Basta de bromas. Anfitrión, la voluntad del mundo ha manipulado la trama nuevamente y esta vez planea influenciar a todas las heroínas que no has atrapado hasta ahora. Su expresión se volvió seria. ¿Influir en las heroínas que aún no he capturado? ¿Cómo lo hará?
Las heroínas de esa franquicia no se ven afectadas por nada, pero las otras franquicias, ¿qué pasa con este estilo dramático de hablar? Dime rápido. Además, ¿a qué te refieres con las heroínas de esa franquicia? Esa es la franquicia de donde vienen las almas sueltas. Oh, adelante. Así que esta vez la voluntad del mundo planea hacer que todas las almas sueltas de esa franquicia escapen del nuevo infierno. Todas esas criaturas ahora poseen las heroínas que aún no has capturado. Además de crear una mayor probabilidad para que el protagonista pueda capturar a la heroína más rápido. También se hizo para hacerte las cosas más difíciles, anfitrión. Eiji. Voluntad del mundo, ¿estás seguro de que este tipo de cosas me pondrán las cosas difíciles? ¿Todo lo que quieres decir es toda la heroína que aún no he atrapado? En realidad no. Después de todo, la cantidad de almas sueltas en este mundo también es limitada y no es tanta como la cantidad de heroínas en este mundo. Pero la voluntad del mundo enfoca a todas esas almas sueltas para influir en las heroínas que no has capturado en las franquicias en las que has influido o en algunas otras franquicias que no están muy lejos de ti, anfitrión. Al oír esto, Eiji asintió. La voluntad del mundo quería jugar de esta manera. ¿Y qué? Dejando a un lado su poder. No lo subestimes, ya que ha visto muchas rutinas en las novelas y animes que vio en su vida anterior. Al igual que cuando capturaron a Haruna, quien anteriormente estaba poseída por un alma suelta. Capturar a otras heroínas poseídas por almas perdidas tampoco es un problema para él. En realidad, lo que hizo la voluntad del mundo solo lo emocionó aún más por cazar a las heroínas y abofetear a todos los protagonistas. Eiji sonrió, su sangre hirviendo ligeramente. Los cielos afuera, los cielos de la ciudad de Kuo y sus ciudades vecinas fueron involuntariamente afectados por su estado de ánimo, precisamente por su magia. Pero afortunadamente lo controló de inmediato. Aún así, retumbar. Las cosas afuera todavía estaban afectadas por un poco de su magia. De repente, el cielo sobre la ciudad se nubló. Los relámpagos tronaron desde las nubes negras que se estaban acumulando. Las personas que dormían profundamente en casa o que aún pasaban por la calle comprendieron al instante que estaba a punto de llover fuerte. Los que ya estaban en sus casas estaban bien, pero los que aún estaban afuera inmediatamente se apresuraron a regresar a sus casas. Haruna, que había estado durmiendo debido a la fatiga después de jugar 3 rondas, abrió un poco los ojos y vio que Eiji la estaba abrazando. Haruna, ¿no estás cansada? No necesitas esforzarte. Las palabras del chico y su suave sonrisa solo hicieron que ella quisiera satisfacerlo aún más como mujer. Está bien, Eiji-kun, todavía no estás satisfecho, ¿verdad? Si es una vez más, puedo hacerlo. Aunque ella comenzó a llorar y a rogar que le dieran un descanso, el niño siguió susurrándole palabras de amor al oído, lo que la hizo seguir aceptando más rondas hasta que se desmayó. En ese momento vio que ya era de mañana. Parecía que ese día no podría ir a la escuela. Sintiendo gran parte de la semilla de Eiji dentro de ella. Antes de desmayarse, incluso se preguntó si quedaría embarazada. Después de todo, su vientre estaba abultado como el de una mujer embarazada por estar lleno de tantas semillas de su novio. Mientras tanto, como dijo Miss System, todas las almas sueltas en Niue han sido liberadas. Muchos de ellos se habían dispersado al mundo humano e incluso al mundo de otros seres sobrenaturales. Uno de ellos era el inframundo. En ese momento, Sona se estaba masajeando la frente con una expresión seria en su rostro. Había fatiga claramente visible en su frente. Habían pasado 3 días desde que permaneció en el inframundo, no había ido a la escuela y ni siquiera había conocido a su prometido, Eiji, durante este tiempo. ¿Por qué? Aunque quería pasar más tiempo con Eiji, estaba ocupada. Estaba ocupada sentada en su escritorio que estaba ubicado en su dormitorio. Muchos papeles estaban amontonados sobre la mesa, debajo de su lámpara de trabajo, sus manos estaban ocupadas escribiendo y firmando cosas relacionadas con el territorio de Sitri en el inframundo. Por ejemplo, los problemas que ocurrieron en la región, los negocios de su familia como hospitales, granjas, etc. En realidad, este tipo de tarea generalmente solo la realizaba el jefe del clan Sitri, su padre. Pero hace 3 días recibió la mala noticia de que su padre padecía la enfermedad del sueño. Cuando Sona escuchó por primera vez esta noticia, su rostro inmediatamente palideció. Como sabían todos los demonios del inframundo, la enfermedad del sueño es una enfermedad exclusiva de los demonios que afecta tanto a los demonios comunes como a los nobles. Cuando los demonios son afectados por esta enfermedad, caen en un sueño profundo y no pueden despertar. Luego, sus cuerpos comenzaron a debilitarse gradualmente y algún día encontrarían la muerte.
Por eso los pacientes que padecen la enfermedad del sueño se ven obligados a mantener sus vidas artificialmente en los hospitales. Los médicos diabólicos han buscado muchas formas de curar esta enfermedad, pero no han encontrado ninguna. Incluso los médicos profesionales del Hospital City, que es el mejor hospital del inframundo, no han encontrado una cura para esta enfermedad. Por eso Sona entró en pánico al saber que su padre padecía esta enfermedad. En ese momento, ella también contactó inmediatamente a Eiji para decirle que canceló el plan de quedarse en su casa con Rias y los demás. Debido a su pánico, ni siquiera le contó a Eiji sobre su padre, y eso duró hasta ahora, donde continuó preocupada por sus deberes como líder del clan Citri. Actualmente su mente estaba más preocupada por cómo curar la enfermedad de su padre y organizar las cosas como la nueva jefa del clan Citri. En realidad la idea de pedirle ayuda a Eiji acababa de cruzar por su mente en ese momento, los ojos de Sona se iluminaron como si tuviera esperanza a pesar de que estaba un poco reacia a seguir molestando a Eiji después de todo lo que él le había dado. Pero Eiji es mi prometido. ¿No es natural pedirle ayuda a tu prometido cuando estás en problemas? ¿Sí? ¿Por qué solo estoy pensando en esto ahora? Si es Eiji, él podría. Se preparó para usar magia de comunicación para contactar a Eiji con bolsas bajo los ojos, pero antes estaba a punto de hacerlo. Sin que ella lo supiera porque probablemente estaba demasiado cansada y su estado de alerta estaba reducido, no notó que una criatura parecida a un espíritu blanco entraba por la ventana abierta de su habitación. Ese ser no era otro que uno de los Sesul Ketama que escapó al inframundo y por casualidad encontró a Sona, quien pensó que sería un anfitrión adecuado. Y lo hizo, embistió la espalda de la chica por detrás y la poseyó en ese mismo momento. Sona, que originalmente quería contactar a Eiji, de repente pareció aturdida. Canceló la magia de comunicación que iba a usar, de repente sintió que todos los problemas que la agobiaban, ya fueran los problemas de su padre y su trabajo como jefe de clan, hacían que su mente fuera caótica. De repente incluso olvidó su idea de contactar a Eiji y pedirle ayuda, se quedó mirando todo el papeleo sobre la mesa y suspiró con una expresión deprimida en su rostro. ¿Qué quería hacer antes? Ah, claro. Todavía tengo que investigar la medicina para curar a mi padre y al mismo tiempo cumplir con mi deber como jefe del clan. Si Eiji estuviera aquí y viera todo esto. No, en realidad vio esto con una de las recompensas que acababa de recibir del sistema esta mañana. Desafortunadamente, lo vio justo después de que el alma suelta poseyera el cuerpo de Sona, lo que le hizo demasiado tarde para actuar para prevenirlo o algo así. Por eso, miró fijamente la interfaz del sistema como si estuviera mirando a Miss System. Miss System dijo torpemente. ¿Puedo explicarlo, anfitrión? Recuerdo que dijiste. Cualquier heroína que no haya capturado todavía se convertirá en el objetivo de esas almas perdidas. Algo así. ¿Puedo explicarlo? ¿No capturé ya a Sona? Entonces, ¿por qué un alma suelta la poseería? Puedo explicarte, lo descubrirás exactamente después de recibir la siguiente recompensa. Anfitrión, todavía no has comprobado la próxima recompensa. Oye, no me culpes, ... Trama, debes culpar a la persona que hizo la trama. La voluntad del mundo. Es su culpa. En realidad, tampoco sabía que esto sucedería antes, me acabo de enterar ahora. ... Chapter 92. Visiting the Future in Lauschon. Frente al espejo de su habitación, Eiji se miró a sí mismo, quien ahora se había puesto un traje azul oscuro con una camisa negra debajo. Originalmente quería usar corbata también, pero cambió de opinión y sintió que así era mejor. Para la parte inferior, vestía pantalones largos negros y zapatos de cuero negros que lo hacían lucir formal. El aire a su alrededor ahora parecía haber cambiado. A diferencia de su apariencia casual habitual, ahora se veía muy pulcro y parecía un hombre noble. Con cabello plateado y ojos azules que lucían hermosos, su cuerpo alto y atlético tampoco ayudaba, pero lo hacía lucir muy guapo. Si Eiji tuviera que describirse a sí mismo, ahora parecía el protagonista masculino de un manhwa de género noble que normalmente tenía este tipo de vibra. Muchas damas o heroínas definitivamente no pudieron evitar mirarlo. Yare yare. No había necesidad de seguir hablando de su apariencia porque le preocupaba que lo llamaran narcisista. Sin embargo, en este momento, la puerta de la habitación se abrió de repente y de repente entró una mujer. No solo eso, la otra parte inmediatamente lo abrazó por detrás con sus grandes pechos presionando contra su espalda. Esta mujer me abrazó con su cuerpo caliente por la mañana. Maldita sea, ¿no sabes que ser un hombre que se contiene es bastante difícil? Ahora no, tengo que conocer a mis futuros suegros. Eiji, ¿te vestiste también para conocer a tus futuros suegros, Niara?
La mujer que lo abrazó fue Kuroka, quien como siempre vestía un sexy kimono negro. Tener una mujer así abrazándote por la mañana emociona a tu hermano pequeño. Desafortunadamente Eiji sabía que ahora no era el momento para eso. Con su recompensa harem monitor que acaba de recibir por cambiar la trama de Tolo Ru. Para ser precisos, obtuvo esta habilidad al cambiar la trama de Yami hace 2 días. Hablando de monitor del harem. Esta es una habilidad que puede hacerle monitorear cuando y dónde esté su harem. Por ejemplo, cuando estaba monitoreando a Sona esta mañana, usó esta habilidad para ver lo que la niña estaba haciendo de forma remota. Desde su punto de vista, aparecería una pantalla que mostraría lo que estaba haciendo la niña. Y por eso también sabía que un alma perdida acababa de poseer a su prometido con gafas. En realidad, era fácil sacar esa cosa del cuerpo de Sona con sus poderes, y él iba a hacerlo. Era solo que la situación actual de Sona, precisamente el problema que tenía, también parecía exigirle que visitara de inmediato a sus futuros suegros en este momento. Por eso actualmente estaba vestido para ir a la casa de su prometida. Aunque había pasado más de un mes desde que fue declarado prometido de Sona, nunca había conocido a los padres de la niña, lo que lo hacía sentir un poco incómodo. Dios, aparte de los padres de Sona. Ni siquiera había conocido a los padres de Lala. Rías también, la chica parecía haberle dicho que le había pedido a sus padres que la dejaran comprometerse con él. Y lo hizo, ahora también era su prometida, lo que hacía que fuera su deber conocer a sus padres algún día. Definitivamente no ahora, ¿vale? Por ahora, iría a ver a los padres de Sona primero ya que la situación de la niña era más urgente. Kuroka, ¿cómo lo supiste? Lala, Asia y Ran habían ido primero a la escuela y él les pidió a las niñas que le dijeran a la maestra que se tomaría el día libre. ¿Qué pasa con Aruna? ¿No durmió en casa de la chica no hace mucho? Luego de comprobar la recompensa que obtuvo en la casa de la niña mientras abrazaba su suave cuerpo. Ella curó el cansancio físico de la niña, colocó una nota al lado de la cama e incluso le preparó el desayuno como una forma de atención antes de que él se fuera porque tenía cosas que hacer. Por cierto, no se olvidó de fingir como siempre al preguntarle a la pelinegra que lo abrazaba. Lo sé por $yen exclamación de cierre $. Bueno, Kuroka, parece que has olvidado que no puedes mencionarme cosas relacionadas con las voces internas. La mujer se quedó paralizada por un momento antes de parecer estar pensando mucho con sus orejas de gato moviéndose. Esa es una de las habilidades de Nekosouliara. Con esta habilidad, puedo adivinar lo que hará la gente. En tu caso, creo que la razón por la que te vestiste también esta mañana es para una cita con una mujer o podría ser para conocer a tus futuros suegros. Mia. Eiji, ¿me crees, verdad? Eiji puso los ojos en blanco. Oh, creo, pero. Recuerdo que en el trabajo original Nekosou no tenía ese tipo de habilidad. Esta mujer. Deberías pensar en una razón mejor. Pero ya que eres mi mujer, ¿cómo no voy a confiar en ti? Él asintió. Así que eso es así. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Una mujer parece feliz cuando su novio o amante confía en ella. Kuroka no fue la excepción, aunque también se sentía un poco culpable por mentir. ¿Pero qué más podría hacer ella? Además, su voz siempre era censurada cuando quería decirle cosas sobre esa voz interior a Eiji. ¿No tienes ningún deber por parte de tu organización, Kuroka? Eiji se dio vuelta, abrazó la cintura de la mujer y acarició su gran trasero. Mia a la mujer gimió al sentir su caricia, apoyó su cabeza en su pecho y lo miró con los ojos entrecerrados. Sus ojos dorados parecidos a los de un gato se veían hermosos, como se esperaba de la heroína. No, todas sus mujeres eran bellezas que podían abofetear a las actrices barra modelos en este mundo a menos que fueran heroínas. Esto último lo dijo porque recordó que Mai era modelo. No lo soy. No ahora, aunque Bali dijo que dentro de una semana tendrá una asignación como oficial de seguridad en la conferencia entre los líderes de las 3 facciones que discutirán el Tratado de Paz. ¿Tratado de Paz? Ah, recuerdo que en el trabajo original también hubo algo como esto poco después del incidente causado por Kokabiel tratando de provocar una guerra entre las facciones. Entonces eso también está en la trama. Kuroka parpadeó, se preguntaba qué cosas pasarían en esa reunión. Como estaba en la trama, seguramente habría problemas, ¿verdad? Para ser honesta, a ella realmente no le importaba el tratado de paz. Para ella, mientras pudiera estar con su hermana pequeña y Eiji, lo que pasó con la facción o lo que fuera no la hacía pensar demasiado. Sobre su grupo también. En realidad, hacía tiempo que quería retirarse del grupo de Bali, pero Eiji le dio una pequeña tarea y requería que permaneciera en el grupo.
Eiji se quedó en silencio por un momento, estaba recordando las cosas que sucedieron en el arco del Tratado de Paz en Ixchol de XD. En el trabajo original, la reunión entre los tres líderes supremos de las facciones no fue tan pacífica porque la organización llamada Brigada del Caos a la que Kuroka se unió causó problemas. Pero no me malinterpretes, de hecho, a pesar de que las personas que atacaron eran personas de la misma organización terrorista que Kuroka, sabía que esas personas no eran del mismo grupo que Kuroka. Recordó que en la obra original, la organización llamada Chaos Brigade era la organización de villanos más grande de esta franquicia y la gente allí formaba su propia facción. A diferencia de Kuroka, quien posiblemente provenía del grupo Bali y solo eso los hacía parecer mercenarios. Los otros grupos de la organización formaron sus propias facciones. Dejando de lado las otras facciones que podrían explicarse más adelante, la facción de esa organización que causó problemas en la conferencia del Tratado de Paz de las tres facciones fue la primera facción de la Brigada del Caos llamada Facción del Viejo Satán. Esta facción estaba formada por una colección de demonios que eran descendientes de los cuatro grandes Satán originales. Eso era lo que Eiji recordaba sobre el complot del Tratado de Paz. Y también recordó que el propósito de la gente de la facción del Viejo Satán de causar problemas en la conferencia del Tratado de Paz era matar a los tres líderes de las tres facciones. Su objetivo era matar a líderes como Sirzex, líder de la facción del Diablo, Azazel, líder de la facción del Ángel Caído, y Michael, líder de la facción del Ángel. Pero desafortunadamente, en ese momento tenían demasiada confianza y fracasaron como personas del campo de los villanos. Eso fue en el trabajo original, pero en esta vida, de repente se le ocurrió una gran idea. Disparar dos pájaros de un tiro sin tener que preocuparse de que Riasigra y Fia lo culparan. Aunque esta es una mala idea, pero... Pensando en Sirzex que parecía haber apoyado secretamente a Issei con muchos recursos para aumentar el poder del chico. Lo sabía por su subordinado, Alpa, a quien en realidad le había asignado en secreto la tarea de monitorear al protagonista. Al elfo rubio se le había encomendado la tarea de monitorear al protagonista Issei y por eso lo sabía. Los ojos de Eiji brillaron con frialdad, pero no fue por mucho tiempo porque no quería que la mujer en sus brazos se diera cuenta. También está Azazel, espera, ese tipo. ¿Qué pasa con ese tipo? Estaba seguro de que ese tipo ya debería estar muerto ya que le había dado veneno en aquel entonces. A pesar de tener muchos subordinados, no se molestó en ordenarles a sus hermosos subordinados que vigilaran a hombres como Azazel. ¿Tratado de paz? Bueno, interesante. Pero deja eso de lado. Kuroka, ¿conoces las últimas noticias sobre el líder Grigori? ¿Líder Grigori? No es Aza, Miara. La mujer pareció recordar algo. Además de hacer recados como una mercenaria, naturalmente también recopiló información de su organización. Una de las últimas informaciones que había recibido no hace mucho era sobre Azazel. Kuroka miró a Eiji y dijo. Si preguntas por Azazel. Se rumorea que dejará el puesto de líder porque está ocupado con su investigación y el actual líder de Grigori es un ángel caído llamado Barakiel. Después de decir esto, su amante, que ahora era aún más guapo con su cabello plateado, que era más brillante que Bali, se rió. Eiji se echó a reír, lo que le hizo recibir una mirada confusa de la mujer de cabello negro en sus brazos. Eiji, ¿por qué te ríes, Niara? ¿Algo gracioso? Dime. Kuroka tenía curiosidad, abrazó su cuerpo con más fuerza lo que lo hizo suspirar mentalmente. ¿Por qué no? La mujer continuó presionando su arma de asesinato en masa contra su pecho, lo que le hizo esforzarse por contenerse. Recuerda, tienes que ir a reunirte con tus futuros suegros esta mañana. Deberías abstenerte de hacer ejercicio con Kuroka, maldita sea. Si es solo por un corto tiempo tal vez. Anfitrión, trama. TSK. Lo sé. Solo por un minuto, ¿vale? Todavía tengo que hacer un poco de contacto con Kuroka para profundizar la relación. Señorita System, active el servidor 2 temporalmente. A pesar de no decir nada, Miss System hizo lo que su anfitrión quería. Eiji besó ligeramente los labios de Kuroka. La mujer abrió mucho los ojos como si quisiera pedir más, pero él rápidamente dijo, está bien. Solo recuerdo algo gracioso sobre los ángeles caídos. Kuroka miró fijamente al chico, obviamente no le creía y se sorprendió al escuchar lo que decía su voz interior. Así que por eso te reíste. De hecho, acabo de recordar que ha pasado casi una semana desde que envenené en secreto a Azazel con una de mis habilidades desde el incidente de Cocabiel. Ese tipo, se atrevió a provocarme aunque no es el protagonista. A diferencia del protagonista a quien tolero para mantener la trama, no me importan personajes secundarios como Azazel.
Dejar vivir a ese tipo por unos días ya fue muy gentil. Ahora debe haber muerto de un ataque cardíaco repentino y la gente en Grigori está difundiendo deliberadamente información falsa para ocultar la muerte de Azazel. ¿Azazel está ocupado investigando? Pero la gente de Grigori debe estar fingiendo. Si se difunde la noticia de la muerte de Azazel, no debe ser algo bueno para ellos, especialmente cuando la conferencia del Tratado de Paz está a la vuelta de la esquina. En cuanto a Barakiel, ¿no es ese el padre de Aquino? Ahora es el líder de los Grigori. Oye, ¿no es ese mi futuro suegro? ¿Azazel envenenado? ¿Azazel está muerto? Entonces ese tipo está muerto. En cuanto a Barakiel, a quien Eiji de repente llamó su futuro suegro, deja eso a un lado. Aunque podría haber conocido y hablado con Azazel algunas veces en el pasado, cuando Wally la llevó a ella y al resto del grupo a visitar al hombre que era prácticamente su padre adoptivo. Ese hombre, Azazel, a menudo la miraba con su mirada lasciva. Aunque él no lo mostraba claramente y siempre hablaba amablemente, ella sabía que él podría tener algunas ideas sobre ella que, por supuesto, le disgustaban. Para Wally, Azazel era una persona importante porque era su padre adoptivo. Pero para ella, aparte de estar un poco sorprendida de saber que una persona así podría ser el líder de los Grigori, en realidad no tenía una buena impresión del hombre. Saber que su amante había matado a Azazel. En lugar de sentirse infeliz o preocupada, se alegraba de que el hombre estuviera muerto. Kuroka no era ninguna santa, si había alguien como Azazel que se atrevía a pensar en ella de esa manera. Si no le importaran las consecuencias de matar a una persona con un estatus como Azazel, también querría matar a esas personas. Especialmente ahora, después de convertirse en la mujer de Eiji, lo que la hacía aún más cuidadosa con los demás hombres. Aunque Eiji la dejó quedarse con su grupo, ella sabía que él también era una persona posesiva, pero decidió confiar en ella en lugar de restringirla. Este tipo de acción solo la conmovió, pero también la hizo mantenerse aún más alejada de otros hombres. Incluso cuando hacía tareas grupales con Wally y los demás, ella siempre pedía moverse sola o, si no, pedía que la emparejaran con Lefai porque ella también era la otra miembro femenina del grupo. ¿Se acabó el monólogo?, se preguntó Eiji, pero vio la mirada de admiración de Kuroka sobre él. Sabía que a ella no le importaba que matara a Azazel. Al contrario, parecía complácida. Se preguntó qué hizo Azazel para hacer feliz a Kuroka por su muerte. Bueno, sea lo que sea, estuvo bueno. En realidad, la razón por la que le contó esto a Kuroka fue también para ver hasta qué punto ella lo apoyaría en cada una de sus acciones. Hasta el momento, Eiji estaba satisfecho de ver que Kuroka no lo decepcionaba. Bajó la cabeza y besó su cuello, lo que la hizo gemir. Ni a Eiji hagamos un gatito, ni a los ojos de Kuroka parpadearon con lujuria, ella era como una gata en celo mientras lo miraba. Terminó de besar el cuello blanco de la mujer que dejó un chupetón allí. Eiji le dio una palmada en el trasero a la mujer. Ahora no, ¿vale? Como dijiste, esta mañana estaba planeando reunirme con mis futuros suegros. Los padres de Sona para ser precisos, y también tengo que visitar a la niña. Parece que está teniendo problemas. Tengo que ayudarla. Kuroka hizo un puchero, estaba un poco triste porque hasta ahora Eiji no se la había comido ni le había dado un gatito. Esto último no necesitaba ser apresurado, pero lo primero le hizo dudar si ella no era lo suficientemente bonita como para que el hombre pudiera abstenerse de comérsela hasta ahora. Aparte de las cosas pervertidas que habían hecho, como mamadas y bañarse juntos. Todavía no habían dado el último paso porque todos los días Eiji siempre estaba ocupado lidiando con otras heroínas y abofeteando a los protagonistas. Pero cuando se enteró de una de sus hermanas. No Koneko. Pero las otras chicas del harén de Eiji como Sona estaban teniendo problemas. Ella asintió de mala gana y lo dejó ir. Buena mujer, te daré un regalo más tarde esta noche. Dijo Eiji mientras pellizcaba la barbilla de Kuroka y la miraba con los ojos entrecerrados. Kuroka, que estaba un poco hosca, inmediatamente sonrió. En realidad, cierto. Así que espera a que llegue a casa, ¿de acuerdo? Está bien, Nia. Eiji y Kuroka bajaron las escaleras, él se estaba preparando para irse. Kuroka se quedó en casa, podía jugar afuera si quería, pero esa mujer eligió holgazanear en casa mientras veía dramas en la televisión. Estas mujeres, ¿por qué les gusta tanto ver dramas en la televisión? Aparte de Kuroka. Cuando no veía dramas, Lala veía anime u otros programas de televisión relacionados con alguien. Asia normalmente se unía a la diversión con las chicas. ¿Correr? Bueno, desde que la niña vivía en su casa, a menudo se peleaba con Lala por el control remoto del televisor.
A diferencia de Lala, la chica de cabello verde claro prefería ver cantar a los ídolos. Para ser más precisos, la chica parecía estar empezando a convertirse en fan de Ai, quien aparecía en la televisión como una ídolo. Eiji recordó que en el trabajo original, en un episodio, Ran se inscribió en cierta compañía para convertirse en ídolo y no mucho después logró convertirse en ídolo. Quizás debería presentarle a Ran a Ai más tarde. Escríbalo en la interfaz del sistema más tarde para que no lo olvide. ¿Estás usando la interfaz del sistema como una nota? Miss System no pudo evitar quejarse porque su anfitrión estaba escribiendo algunas palabras en la interfaz del sistema mientras estaba sentado en su auto. Eiji terminó de redactar el memo. Levantó la cabeza. Señorita System, ¿qué acaba de decir? No, no dije nada. ¿Está seguro? ¿Sí? Miss System parecía molesta. Bien, esta mujer debe tener muchos problemas en su vida. Por eso es mejor no molestarla. Brom. Brom. El motor del auto había arrancado, el auto ya estaba saliendo de su casa, pero en ese momento. Anfitrión, recuerdo que la casa de los padres de Sona debería estar en el inframundo. ... Eiji inmediatamente pisó el freno cuando escuchó esto, fingió toser y dijo, lo sé. Yo, cierto, quería teletransportar mi auto conmigo al inframundo. ¿No recibiste una vez una tarjeta de Sona que te permitía teletransportarte instantáneamente a su casa en el inframundo? Incluso con tus poderes, puedes teletransportarte allí por tu cuenta. Pero aún así, ¿por qué traerías un auto contigo? Puedes teletransportarte instantáneamente. ... Eiji no habló, pero su auto que originalmente estaba frente a la puerta de su casa desapareció repentinamente y lo dejó solo a él parado allí. ¿Su coche? Fue teletransportado de regreso a su garaje. Mirando el reloj que tenía en la mano, asintió. Señorita System, olvide lo que dije antes. En realidad, han pasado algunos días desde que calenté el motor del auto, así que lo hice un poco. Miss System durmió para decir algo, pero escuchó a la mujer reprimir una risa allí. La expresión de Eiji se oscureció ligeramente. Maldita sea mi imagen genial, a pesar de que ya era así de fuerte, ¿por qué a menudo olvidaba algunos detalles? Si pudiera, preferiría obtener la habilidad memoria fotográfica como cierto protagonista. Pero da igual, por ahora. Fingió que no había hecho ninguna tontería e inmediatamente se teletransportó al inframundo. En lugar de usar su propia magia, usó la tarjeta que le había dado Sona. E instantáneamente, fue teletransportado a un patio con un ancho camino blanco con muchas plantas cuidadosamente cortadas a izquierda y derecha. No muy lejos, había una puerta dorada con el logo del clan Citri. Y no muy lejos de allí había una casa. No, era más como un castillo de estilo europeo combinado con el estilo real británico. Había muchas estatuas que parecían monstruos de una película que había visto llamadas gárgolas alineadas al costado de la carretera. No le parecía aterrador, pero sí era una persona común y corriente como hacía Orran. Las dos chicas debieron haber estado un poco asustadas, especialmente con el cielo de color rojo en el inframundo, que hacía que la atmósfera en esta casa pareciera bastante espeluznante, como ver casas en películas de vampiros. Mientras caminaba hacia el castillo que posiblemente era la casa de su prometida, recordó algunas cosas como que el clan Citri era uno de los 32 clanes de demonios restantes de los 72 pilares y una de las familias de demonios famosas y de mayor rango en el inframundo. Este era un clan que no era inferior al clan Gremor y de donde venía Rías. Al ser la casa que produjo el actual Leviatán, los miembros del clan Citri tenían una fuerte afinidad hacia la magia a base de agua. Por eso Sona tenía el atributo del agua como especialidad. Lo mismo hicieron sus otros miembros de la familia, como su padre y su madre. La única excepción conocida fue Seraph Leviatán, que destacó en la magia basada en hielo. Considerando a esa mujer, maldita sea. Esa mujer le debía algo y definitivamente tendría que cobrarlo más tarde. Al estar demasiado ocupado con otras heroínas y protagonistas, siempre se olvidaba de atrapar a esa chica mágica. Ahora que él estaba aquí, era una buena oportunidad para atraparla. Mirando hacia un lado, a lo lejos también podía ver una finca. En realidad, la supuesta casa de su prometida era más bien un área casi del mismo tamaño que una ciudad y la casa a la que se dirigía ahora era la residencia principal de la familia de su prometida. El territorio Citri era famoso por su riqueza natural y se decía que tenía la mayoría de las reservas naturales que existían entre los diversos territorios pertenecientes a los demonios de clase alta.
El clan Citri también era conocido como uno de los pocos territorios que contaba con instalaciones médicas avanzadas, teniendo uno de los hospitales más famosos tanto en el inframundo como en el mundo humano. Anfitrión, su monólogo es demasiado largo. Lo sé. Por cierto, alguien se te acercó por detrás. Parecen sospechar que eres un intruso. Lo sé, ¿qué pasa con esa molesta escena cliché en la que los guardias de la casa de su prometida no reconocen a un hombre? Los labios de Eiji se torcieron. Se giró y vio a dos demonios vestidos con uniformes de guardia corriendo desde la puerta para perseguirlo. Estaba listo para sacar la tarjeta que Sona le había dado para demostrar que no era un intruso por tener una tarjeta con el logo del clan Citri en su mano. En cuanto a fingir ser protagonista de una novela urbana en esta situación, olvídalo. Si puedes resolver este problema fácilmente, ¿por qué deberías pretender abofetear a los guardias de la casa de tu prometido? ¿No es eso buscar problemas? A menos que los guardias lo provocaran, entonces no lo culpes por... Eiji-sama. ¿Eres tú? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Eiji, que estaba a punto de sacar una tarjeta de su bolsillo, quedó atónito. ¿Qué? Uno de los guardias pareció reconocerlo y los demás también parecían hacer lo mismo. Se detuvieron frente a él y lo miraron amablemente. También había respeto y un poco de miedo en sus ojos, como si alguien les hubiera advertido de antemano que fueran amables con él si lo veían. Sí, soy yo. Ustedes dos parecen reconocerme. Por supuesto, Eiji-sama, eres el prometido de Sona-sama. ¿Sí? Todos los que trabajan aquí reconocen naturalmente su estimada identidad, Eiji-sama. ... Eiji sabía que debería alegrarse de que estas personas no lo molestaran y reconociera instantáneamente su identidad con solo una mirada. Sona debió haberles contado a todos en territorio Citri cómo era y cuál era su identidad para que los guardias de su casa lo reconocieran en pánico. ¿Pero qué pasó con este sentimiento de decepción? ¿No debería alguien haber estado buscándole problemas cuando llegó a la casa de su prometido? Anfitrión, lees demasiadas novelas urbanas. De hecho, mi cerebro debe haber sido envenenado por las cosas que leí en mi vida anterior. Eiji no lo negó. Uno de los guardias dijo, Eiji-sama, ¿estás buscando a Sona-sama? Él asintió. Sí, estoy aquí para ver a mi prometida. Entonces por favor sígueme. Te llevaré a ver a Sona-sama. Sona-sama debería estar con Lord Citri y Lady Citri ahora mismo. Claro, abre el camino. Sí, Eiji-sama. Uno de los guardias le abrió el camino. Mientras tanto, los otros guardias se inclinaron respetuosamente ante él antes de volver a vigilar la puerta. Sin duda, una persona fue suficiente para abrirle el camino. Era solo que Eiji se preguntaba, ¿dónde estaba esa persona? ¿A quién era la persona a la que se refería? Por supuesto, protagonista. Las recompensas que obtuvo esta mañana fueron en realidad dos. Una fue el monitor del harem y la otra fue el otro conocimiento de la trama que obtuvo después de capturar a Aruna. En esa trama, ciertamente había una razón por la cual el alma suelta entró en Sona. The World's Will creó una trama en la que el protagonista curaría al padre de Sona. Issei resultó ser capaz de hacerlo como un protagonista regresor que parecía conocer la cura para la enfermedad del sueño del padre de Sona. Después de curar con éxito al padre de Sona, Sona estaba naturalmente agradecida con Issei, pero también se sentía complicada porque anteriormente lo había odiado mucho. Y este es el comienzo donde Sona comienza a desarrollar excesivos buenos sentimientos hacia el protagonista. También es el efecto del alma suelta en ella lo que la hace parecer inestable y la ayuda de Issei equivale a hacer que se enamore de ese chico a pesar de que ya es mi prometida. ¿Qué? Este estúpido complot, maldita sea, World Will, ¿quieres darme un sombrero verde? Estás soñando. No dejaré que tengas éxito. Sona, ya voy. No te preocupes, curaré a tu padre. Con mis poderes, es fácil. Al mismo tiempo, un momento antes, en la habitación de su padre, donde ella y su madre observaban a los médicos intentar curar a su padre lo mejor que podían con la ayuda de la tecnología y la medicina del hospital familiar de Citri para curar la enfermedad del sueño. Lamentablemente todo fue inútil. Aparte de ralentizar la enfermedad de su padre todavía no podía despertarse de su sueño y no se curó en absoluto. Sona miró con tristeza a su padre postrado en cama. Tenía los ojos rojos y círculos oscuros en los ojos, lo que demostraba que no había dormido bien últimamente. Sona, primero deberías descansar. No has dormido en 2 días, ¿verdad? Lady Citri, la madre de Sona, miró a su hija cuya piel estaba ligeramente pálida y triste por la preocupación. Como demonio, Lady Citri parecía juvenil. A pesar de su edad, no hace falta mencionarlo.
Tosiendo, lo que era seguro era que todavía parecía una mujer de unos 20 años con su piel de tono blanco lechoso, su figura esbelta y su hermoso rostro que tenía algo en común con Sona y Serafall. Pero a diferencia de Sona a quien le falta pecho y Serafall a quien le falta altura. Lady Sitri era una combinación de ambas hijas, era tan alta como Sona y tenía pechos no peores que los de Serafall. Además de eso, también tenía cabello negro hasta la cintura que fluía con hermosos ojos azules. Esta apariencia. Esta es la futura suegra de Eiji. No, mamá, parece que la medicina esta vez tampoco ha funcionado. Todavía tengo que investigar otras medicinas. También están mis deberes como jefe de clan esperándome en el estudio. Sona negó con la cabeza. Ella no estuvo de acuerdo con la sugerencia de su madre, lo que hizo suspirar a la bella ama de casa. Su marido no se despertaba y ahora era difícil conseguir que su hija descansara. Lady Sitri suspiró. Por cierto, mamá, ¿dónde está One-sama? Al escuchar esto, Lady Sitri volvió a suspirar. Su primera hija, ella. Serafall. Esa chica todavía está ocupada con su trabajo como Leviatán. La última vez que supe de ella fue hace una semana cuando dijo que iba al extranjero, al territorio de los dioses nórdicos, para negociar algo. Esa chica no ha sido informada de la condición de tu padre. Si ella supiera, Lady Sitri sonrió irónicamente. Con la personalidad de su primera hija, definitivamente no dudaría en dejar el trabajo para regresar a casa de inmediato. Era solo que ella no quería que su hija hiciera eso. Siendo un leviatán que también sirvió como diplomático representando a la facción del diablo. La niña tenía grandes responsabilidades y, como madre, no quería que Serafall simplemente ignorara sus responsabilidades. Además, si se trataba de que su marido padeciera la enfermedad del sueño. Hasta el momento su marido solo estaba durmiendo, llevaba 5 días durmiendo. Aunque también estaba triste al saber sobre la condición de su esposo, sabía que las personas que padecían la enfermedad del sueño todavía tenían bastante tiempo de vida. Por ejemplo, recordó a alguien que no se había despertado durante años debido a esta enfermedad, Miss Lavael. Esa mujer sigue viva hoy en día, a pesar de que hace años que no se despierta de su sueño, lo que desató rumores sobre ella. Pero dejando eso de lado, las personas que padecían esta enfermedad no morían inmediatamente, por lo que todavía había mucho tiempo para probar todos los medios para curar a su marido. No tenía que decirle inmediatamente a Serafall que se fuera a casa, incluso si lo hiciera, ¿qué podría hacer la niña con respecto a su padre? Si fuera Serafall, definitivamente lloraría después de enterarse de la condición de su padre y su llanto solo molestaría a la gente en casa, aunque mientras trabajaba la niña podía ser una mujer madura, al regresar a casa, especialmente al encontrarse con su hermana menor, ella sería una niña. Entiendo. Por ahora es mejor no decírselo a One-sama hasta que haya terminado con su trabajo. Como si supiera lo que su madre estaba pensando, Sona asintió entendiendo, pero su apariencia cada vez más pálida hizo que su madre se preocupara aún más. Aún así, Lady Sitri no pudo persuadir a su segunda hija, Sona, quien a diferencia de su primera hija, esta niña era demasiado seria y trabajadora y era difícil que le dijeran que descansara. Sin embargo, antes de hoy, hace exactamente una semana. Veía a Sona sonreír a menudo y parecía mucho más relajada de lo habitual, a menudo hablaba de lo buen prometido que logró conseguir. Hablando del prometido de Sona, cierto. Ella solo conocía al chico por boca de Sona, en realidad nunca había conocido al chico llamado Eiji Seiya. Miró a su hija, estaba a punto de preguntarle. ¿No quieres pedirle ayuda a tu prometido? De tu boca, una vez dijiste que tu prometido tiene muchas habilidades y que es tan fuerte que puede abofetear al líder Grigori e incluso hacer que Circex se quede en silencio. Quizás si le pides ayuda, pueda venir a intentar curar a tu padre. Lady Sitri estaba a punto de decir todo esto, pero de repente vio que su hija abría mucho los ojos. Vio muchas reacciones en el rostro de su hija de sorpresa, disgusto, pero de repente pareció alegrarse por algo. Sona, ¿qué te pasa? Mamá. Él está aquí. Él. ¿Quién es él? Mi prometido. Eiji está aquí. Lady Sitri quedó atónita por un momento y sonrió levemente. ¿Tu prometido? Está bien, ¿por qué no nos preparamos para darle la bienvenida? Finalmente puedo conocer a mi futuro yerno. No mucho después de decir eso, la puerta de la habitación se abrió repentinamente desde afuera. Ignorando a Sona, quien inmediatamente corrió hacia la puerta, miró fijamente a la persona que entró. Lady Sitri abrió mucho los ojos en ese momento porque. Chapter 93. Lady Sitri Wotlea de Duiter Future Son In Law muy guapo, Sona es más inteligente que su hermana mayor a la hora de elegir un hombre.
Lady Sitri miró al niño de cabello plateado y ojos azules en brazos de su hija. Ella inconscientemente habló con su corazón, lo cual fue escuchado por todos en la habitación excepto por su esposo dormido. Al darse cuenta de que los médicos, su hija y el prometido de su hija la miraron después de decir eso. Lady Sitri se sonrojó ligeramente, pero rápidamente adoptó su mentalidad de anfitriona. Sitri fingiendo toser, se acercó a su hija y le dijo al chico de cabello plateado. Encantado de conocerte, Eiji-kun. Lamento que no hayamos tenido tiempo de hacer los preparativos para darte la bienvenida. Mi hija también parece haberse enterado recientemente de que vendrás a nuestra casa. Ni siquiera se vistió apropiadamente cuando su prometido la visitó. Cuando su madre dijo esto, Sona miró su propia apariencia. Solo llevaba un vestido normal, no estaba vestida, no tenía ningún maquillaje. Su rostro ligeramente pálido y sus ojos de panda tampoco ayudaron, pero la hicieron sentir como un patito feo, a pesar de que ella era la heroína. Se liberó del abrazo de Eiji y bajó la cabeza avergonzada. Oh no, Eiji, ¿y si el cariño de ese chico por ella disminuyera debido a esto? Antes, cuando acababa de escuchar la voz interior de Eiji diciendo cosas sobre la trama, la criatura llamada alma suelta que de alguna manera la había poseído y la confundía, y el propio niño que venía a curar a su padre. No pensó en absoluto en su apariencia y se apresuró a abrazar a su prometido sin ninguna preparación. Escuchar la trama de que Issei vendrá a curar a su padre y ella se enamorará de él después de eso. Su reacción natural fue de disgusto, especialmente cuando descubrió que un alma suelta la poseía, lo que la hacía conmoverse tan fácilmente por las acciones de Issei en la trama. Después de escuchar la voz interior de Eiji ayer, donde el niño parecía estar ocupado ayudando a la heroína llamada Aruna, ella naturalmente supo lo que era un alma suelta. No es de extrañar que esta mañana sintiera que su cuerpo se debilitaba más de lo habitual y sentía que su estado de ánimo era tan malo que estaba estresada. Aparentemente había otro ser dentro de su cuerpo. Se dio unas palmaditas en el cuerpo y se preguntó cómo podría sacar a la criatura de su cuerpo. Pero dejando eso de lado, ahora mismo tenía ganas de encontrar un agujero para cubrir su apariencia de patito feo. Sin embargo, sintió una mano grande y cálida acariciando su cabeza, lo que la hizo entrecerrar los ojos. Sabía que era la mano de Eiji y sintió que era la mejor palmada en la cabeza que había recibido en su vida. Se sintió tan bien. Incluso su cansancio y estrés habían desaparecido inexplicablemente. Está bien. No le dije a Sona que vendría a visitarla a la casa de sus padres. En cuanto a su apariencia, todavía es bonita sin maquillaje, también se ve linda con sus ojos de panda. Eiji dijo eso con una suave sonrisa mientras miraba a Sona, lo que hizo que Lady Sitri y los médicos en la habitación lo miraran con ligera sorpresa. Por cierto, mientras usaba sus habilidades de palmaditas, también eliminó instantáneamente el alma suelta dentro del cuerpo de Sona. Como él dijo, esta criatura no era un problema para él. Como Sona ya era básicamente su mujer, no necesitaba utilizar la existencia del alma suelta para su propio beneficio como lo hizo con Aruna. Ahora Sona, ¿escuchaste eso? Tienes suerte de tener a Eiji-kun como tu prometido. Si fuera otro hombre, Lady Sitri parecía estar burlándose de su hija. Mamá, lo sé. Yo iré a mi habitación a vestirme. Sona estaba a punto de huir con la cara roja, pero Eiji la abrazó por la cintura. Bueno, Sona, no tienes que hacer eso. Eiji, pero... Mi apariencia en este momento, Sona quería decir que se veía fea, no confiaba en su apariencia. Le preocupaba que Eiji simplemente estuviera fingiendo estar bien con su apariencia actual, y en realidad él estaba. Esta chica, generalmente tiene confianza, ¿por qué tiene tanto pánico ahora solo por no vestirse cuando no la veo? ¿Es por el alma suelta en su cuerpo? Pero ya eliminé esa cosa en su cuerpo cuando le di unas palmaditas en la cabeza. Esa alma suelta fue eliminada tan fácilmente de su cuerpo. Ni siquiera sentía, espera, finalmente entendió por qué su cuerpo se volvió más liviano que antes. Sona estaba feliz, Eiji la conmovió y la ayudó en secreto. Pero aún así, ella todavía estaba preocupada por ese chico. Aunque Sona sigue siendo hermosa, pero para eliminar las preocupaciones de la niña sobre su apariencia, Eiji frotó ligeramente el rostro de Sona con su mano iluminada por una luz verde. La niña estaba confundida, pero un instante después él retiró la mano de su rostro. Lady Sitri y los médicos volvieron a quedar sorprendidos. En realidad, no era inusual que alguien, especialmente un demonio, usara magia curativa.
Pero el efecto de su magia no fue nada, todavía no se podía comparar con el efecto curativo proporcionado por el Sacred Heart Wheeling de Alin, del cual se decía que podía curar cualquier herida fácilmente en segundos. Su magia tampoco es comparable a los mejores elementos curativos del inframundo, como Phoenix Tears. Aún así, no se trata solo de magia curativa. De hecho, la condición anterior de Sona en realidad solo fue causada por la falta de sueño, lo que hacía que su piel y su rostro no parecieran saludables. Lo que hizo el niño llamado Eiji no fue solo curar, sino que fue más bien rejuvenecer y mejorar la apariencia. Sona, tú, Lady Sitri miró a Sona con envidia. Sona, que se dio cuenta de que Eiji le había hecho algo, miró a su madre confundida. A diferencia de antes, sintió que su cuerpo se volvió más fresco que antes. Es solo que estaba confundida sobre por qué su madre e incluso algunos médicos la miraban con esa mirada. ¿Y su madre, por qué la miraba con envidia? Mamá, ¿qué pasa? Eiji, solo alivia toda mi fatiga y me hace sentir mejor. Sona, deberías mirarte en el espejo. Eiji-kun, ¿puedes hacerme eso también? Lady Sitri miró a su futuro yerno, no. Ella miraba a su yerno con mirada expectante. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sona estaba confundida, pero inmediatamente caminó hacia el otro lado de la habitación donde había un espejo. Eiji se rascó la mejilla y miró a la madre de Sona cuya apariencia era digna de una mujer que podía dar a luz a heroínas como Sona y Serafall. En la obra original, nunca la había visto. Pero en este mundo, finalmente supo cómo era ella. Dios, mi suegra es tan hermosa. ¿Eres la hermana mayor de Sona? Neesan, ¿quieres? Como buen yerno, ¿no es natural hacer sentir joven a tu suegra? Lady Sitri sonrió más al oír que la llamaban Neesan. Recordó que no se había presentado diciendo que era la madre de Sona, podía entender que Eiji había malinterpretado su identidad, pero estaba feliz de que su apariencia aún pudiera hacer que un chico tan guapo como Eiji se considerara joven. Su impresión del chico que se convirtió en el prometido de su hija aumentó en varios puntos. Cerró la boca mientras se reía antes de decir: «Oh Dios, en realidad soy la madre de Sona, Eiji-kun, ¿no entendiste?» Eiji fingió estar sorprendido al escuchar esto. «Ah, lo siento, pensé que eras la hermana mayor de Sona. Te ves joven y muy hermosa, así que no entendí bien. Jejeje Eiji-kun, eres muy amable. ¿Te gustaría beber algo o comer primero? Por cierto, puedes llamarme mamá o Neesan». ¿Qué tal suegra? ¿Por qué? Puedes llamarme mamá o Neesan, ¿sabes? Eiji se estaba divirtiendo con su suegra, pero en ese momento Sona regresó hacia ellos con una expresión feliz. Esta chica ya no parecía estar tan triste por su padre después de que mejoró su apariencia usando uno de los hechizos de Anos que podía rejuvenecer a las personas y hacer que las personas se vieran mejor. Si Sona anteriormente anotó 88 puntos como heroína, ahora logró sumar 90 puntos. Eiji. Eiji. ¿Tú hiciste esto? La chica de gafas se veía aún más hermosa que antes. Las ojeras habían desaparecido, su piel también parecía muy saludable, incluso su cuerpo que antes era bastante delgado también estaba empezando a llenarse. Sin embargo, lo que más feliz hacía a la chica era su pecho, ahora al menos era copa C. Eiji asintió. Sí, me alegro de que estés feliz. Pero Sona, ¿quién está acostado en la cama? ¿Es tu padre? Sona, que originalmente estaba feliz y quería agradecerle a Eiji besándolo, se congeló. Cuando su prometido vino y la hizo más hermosa, ella estaba demasiado feliz como para olvidar que antes estaba triste por la condición de su padre. Miró a su padre, luego miró a Eiji con una mirada suplicante. Cierto, Eiji. Ese es mi padre. Estaba afectado por la enfermedad del sueño que lo hacía quedarse dormido y no se ha despertado después de 5 días. Eiji. Por favor. ¿Puedes ayudar a mi padre? Lady Sitri también dejó de bromear, llevó a Eiji a pararse al lado de la cama e incluso se inclinó levemente antes de decir: Eiji-kun, la magia que usaste antes. ¿También es capaz de curar a mi marido? Si es posible, hazlo. Eiji ciertamente no se negó, solo que estaba un poco incómodo. Hizo un gesto con la mano, diciéndole a su suegra y al mismo tiempo también a su prometida: Muy bien suegra, no necesitas suplicarme así. Y Sona, en realidad vine aquí para curar a tu padre. Así que no te preocupes, déjamelo a mí. Eiji, gracias. Sona abrazó a su prometido, con sus pechos pulidos, ahora el peliplateado podía sentir la suavidad presionando contra su mano. Eiji fingió toser. Sona. Aún no he curado a tu padre, así que no te apresures a agradecerme. Pero la chica sonrió y dijo mientras se movía ligeramente las gafas. Pero estoy seguro de que puedes hacerlo. Entonces, ¿por qué no?
viendo que estos dos están a punto de comenzar una sesión de coqueteo entre ellos. Me alegro de que mi hija y mi yerno tengan una buena relación. Aún así, ¿podrán hacerlo más tarde? Sona inmediatamente soltó el brazo de Eiji que estaba abrazando. Eiji suspiró, decidió ignorar la mirada de la madre de Sona, quien miraba a su propia hija con envidia. Aunque la madre de Sona era muy hermosa, él tampoco fue tan cruel como para darle al padre de Sona un sombrero verde. ¿Estás seguro de que no lo harás? Señorita System. Dejando eso de lado, ¿dónde está el protagonista? No ha venido hasta ahora. En la trama organizada por World Will. El protagonista Issei llegó a la casa de Sona después de terminar su entrenamiento y en realidad sabía por Alpa que el niño estaba entrenando en la guarida de un dragón llamada Tiamat que tenía muchos tesoros y uno de ellos era algo útil para que Issei aumentara su poder. En la obra original, ¿quién es Tiamat? Tiamat es una mujer dragón y la única mujer entre los 5 grandes reyes dragón. Ella es un dragón azul conocido como Chaos Karma Dragón, y es uno de los pocos dragones activos en la franquicia X-Chol de XD. Aunque no es una heroína, su forma humana no es peor que la de una heroína. Pero dejando eso de lado, sabía que Tiamat tenía una mala relación con Drake. Así que no había manera de que esa mujer permitiera que los anfitriones de Drake como Issei usaran las cosas dentro de su cueva, que eran básicamente su inventario de tesoros. Aunque Eiji no conocía los detalles, Alpa dijo que esto tenía algo que ver con Circex. Bueno, que adivine, Circex debe haber sobornado a Tiamat con algo. Esa mujer amaba los tesoros, por lo que Circex debió haberle dado algún tesoro o algo para tentarla a dejar que Issei entrenara en su guarida. Anfitrión, parece que has olvidado que no estás tú en la trama. ¿Entonces? Así que tu llegada ahora desencadena el efecto mariposa. Aún así, el protagonista seguirá viniendo, solo que llegará tarde. Si ese es el caso, ¿por qué debería molestarse en esperar? Eiji pensó que era mejor adelantarse a Issei y no darle ninguna oportunidad. Miró a los médicos, para ser precisos a los 3 médicos que en realidad estaban ocupados usando equipo médico para continuar monitoreando la condición del padre de Sona. Todos ustedes, retrocedan. Los médicos se miraron. De hecho, estaba preparado para que los médicos duraran de sus capacidades. ¿Por qué? Porque este tipo de cliché suele ocurrir en muchas novelas cuando el protagonista quiere curar a alguien. Incluso si previamente había mostrado un poco de su habilidad para hacer sentir mejor a Sona. Quién sabe, estos médicos tienen problemas cerebrales y griega. Por supuesto Eiji-sama, por favor hazlo. Sí, te dejamos a Lord Citri. Eiji-sama, por favor. Los médicos se retiraron y se quedaron en el otro extremo de la habitación. ¿Qué? Eiji naturalmente miró a Sona. ¿Qué, Eiji? ¿Necesitas algo? Si es así, dímelo y te lo buscaré de inmediato. Sona sonrió, con la postura de una esposa que quisiera quitarle las cosas a su marido. Pero Sona, eso no es todo, nada. Tú y tu suegra también deberían retroceder un poco. Sona e incluso Lady Citri obedecieron. Era solo que cuando Sona estaba a cierta distancia de Eiji y su padre, finalmente entendió por qué Eiji la estaba mirando antes. Incluso esos médicos también han sido educados adecuadamente para no dudar de mí. Bueno, Sona, lo hiciste bien. Es solo que la próxima vez quizás no tengas que trabajar tan duro para asegurarte de que todos en el territorio Citri sepan de mí. Aunque no planeaba darle una oportunidad al protagonista. Aunque tampoco soy una protagonista a la que le guste pretender abofetear a las personas que dudan de ella. Yo, siento que las cosas van tan bien que me siento un poco incómodo. ¿Y protagonista, dónde estás? Vine a cortar tu oportunidad, pero no has venido hasta ahora. Sona. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Entonces te quejas porque todo salió muy bien. ¿No es lindo? Unos días después de que te convirtieras en mi prometida, les dije a todos en el territorio Citri que eras mi prometida. Incluso hice que la gente pusiera muchos carteles sobre tu apariencia para que la gente no confundiera quién eras si de repente vinieras aquí. Y en realidad también se hizo para que mis pretendientes dejaran de perseguirme porque ya tenía un prometido y él era un hombre que podía hacer sentir inferiores a mis pretendientes comparando su apariencia con la de él. Aunque tu apariencia ahora parece haber cambiado un poco y luce más guapo. Todos todavía pueden reconocer tu apariencia. Si es otra persona, debería estar feliz. Pero aquí te quejas. Sona no pudo evitar reírse, de repente se rió, lo que hizo que su madre la mirara confundida. Lady Citri estaba confundida. Entendió que Sona tenía mucha confianza en la capacidad de su prometido para curar a su padre.
Pero para hacerte reír mientras miras suavemente la espalda de tu prometido en esta situación. Dios, ¿no está una chica demasiado loca por su prometido? Aún así, al pensar que el prometido de su hija es Eiji, miró la espalda de Eiji y el círculo mágico verde bajo sus pies que los cubría a él y a su esposo aturdidos. Los médicos que observaban a un lado también estaban aturdidos. Pero a diferencia del motivo del aturdimiento de Lady Citri, que era desconocido. La razón por la que estaban aturdidos era porque era la primera vez que veían un círculo mágico curativo tan intrincado y hermoso. Como médicos, especialmente los médicos que trabajaban en el hospital familiar de Citri, también eran naturalmente capaces de realizar magia curativa. En realidad, era uno de los requisitos para que demonios comunes y corrientes como ellos trabajaran en el hospital familiar de Citri. Pero dejando eso de lado, el prometido del heredero Citri es increíble. Aparte de su apariencia, el hombre también fue capaz de usar magia curativa a un nivel mucho mejor que los dispositivos médicos mágicos del hospital, el Sacred Heart Wheel de Alien e incluso Phoenix Tears. ¿Por qué sintieron que la magia de Eiji era mejor que todas las anteriores? Fue porque en ese momento, bajo la luz verde del círculo mágico que tenía un efecto especial como hojas verdes luminosas volando en la habitación, del dispositivo médico que podría indicar la condición de Lord Citri. Todos pudieron ver que Lord Citri estaba mostrando signos de despertar. Mientras tanto, frente a la puerta, el chico de cabello castaño, de aspecto salvaje, hasta la cintura, con ojos inyectados en sangre y una cara que ahora podría considerarse hermosa, miró fijamente la puerta de la casa de Sona con una sonrisa. Llevaba una camiseta roja ajustada debajo de su cuerpo atlético, pantalones largos de chándal negros y zapatillas blancas. No importaba dónde miraras, parecía alguien que acababa de terminar de hacer ejercicio. El guardia que custodiaba la puerta naturalmente se acercó al niño. Dudó de la apariencia del niño la primera vez que lo vio y pensó en despedirlo. Chico, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es la residencia familiar de Citri. Este no es un lugar donde una persona cualquiera como tú pueda quedarse. Si no tienes ningún asunto importante que hacer aquí, será mejor que te vayas. Si Eiji viera esto, se sorprendería un poco porque quien gritó y ahuyentó a la persona fue uno de los guardias que fue muy amigable con él cuando llegó de repente. A diferencia de cuando le dio la bienvenida, cuando el que vino fue el protagonista. Esos guardias realmente actuaban de acuerdo con los guiones cliché de esas novelas. Así es, la persona que vino y estaba actualmente parada frente a la puerta de Sona era Issei. Issei acababa de completar su entrenamiento en la cueva de Tiamat ubicada en las profundidades del Bosque del Diablo. Todavía estaba en el inframundo, por lo que también podía viajar a la casa de Sona, que también estaba en el inframundo. En realidad, luego de completar su entrenamiento, fue precisamente bañarse en un estanque lleno de sangre de dragón, lo que le permitió aumentar su poder rápidamente. De repente tuvo una visión en la que sanaba al padre de Sona y luego Sona se enamoraría de él. Ella dejó a Eiji, quien se había convertido en su prometido, y por primera vez logró vengarse del niño robándole a su mujer. Aunque en ese momento estaba confundido sobre quién le había dado ese tipo de visión o imagen en su cerebro, incluso le preguntó a Drake si él también la había visto. A lo que el dragón respondió que no. Aún así, Issei decidió confiar en su intuición e inmediatamente viajó al territorio Citri para hacer las mismas cosas que había tenido en la visión. Mirando a los guardias que lo ahuyentaron, resopló y dijo: «Gente al azar. Soy Issei Udou. Soy el emperador del dragón rojo. Vine aquí para curar al señor Citri». «¿Eh? Entonces, ¿eres médico o algo así?» El guardia al menos necesitaba preguntar para estar seguro. Dejando a un lado el nombre del chico que claramente no reconocía, definitivamente no era un personaje famoso en el inframundo. En cuanto a que él se llame a sí mismo Emperador Dragón Rojo, no podía creerlo. Sin embargo, Issei negó con la cabeza y dijo con arrogancia: «No soy médico. Pero puedo curar a Lord Citri de su enfermedad del sueño con mis habilidades. Será mejor que me dejen entrar, de lo contrario». Antes de que pudiera terminar la frase, uno de los guardias lo golpeó con una lanza. Issei rápidamente atrapó la lanza con su mano y miró al guardia que lo atacó. «¿Por qué me atacas?» El guardia resopló. «¿No es obvio? Viniste de la nada. Querías entrar arrogantemente a la residencia de la familia Citri y dijiste que querías curar a Lord Citri a pesar de que no eres médico. Vaya, eres una persona sospechosa. Las personas como tú suelen ser asesinadas en el acto por atreverse a entrar por la fuerza en la residencia de la familia Citri. Todos. Rodeen y ataquen a este chico».
Al instante, los guardias que en realidad eran demonios de clase media inmediatamente rodearon a Issei con lanzas mágicas en sus manos. El rostro de Issei se oscureció cuando vio esto. Era cierto que lo que hizo antes parecía irrazonable, pero los guardias en la casa de Sona eran demasiado feroces, ¿verdad? En realidad, solo quería ser un poco arrogante, especialmente después de que era tan fuerte como lo era ahora. Pensó que estos guardias lo dejarían entrar inmediatamente después de que se llamara a sí mismo Emperador Dragón Rojo, pero no lo hicieron y en lugar de eso querían matarlo en el acto. Estos guardias. ¿Cómo se atreven a detenerme y tratar de matarme? Ya mencioné que soy Issei Udou. Soy el Emperador del Dragón Rojo. Vine aquí para curar al padre de Sona. ¿Pero por qué esta gente no desconfía de mí? ¿Sospechas tanto de mí? Maldita sea. Esta es una buena oportunidad para hacer que Sona se enamore de mí curando a su padre. Puedo vengarme de Eiji robándole a su prometida. Ya que quieren detenerme, no me culpen por ser cruel. Los guardias de la casa de Sona, los mataré a todos. Las heroínas. Hacía mucho tiempo que no oían hablar de este protagonista. Y lo primero que escuchan es el astuto y malvado plan de Issei para enamorar a una mujer curando al padre de la mujer. En realidad, está bien si la gente no sabe que Issei tiene un motivo oculto para ayudar a curar al padre de Sona. Pero después de saber lo que el chico realmente quiere, ¿cómo no sentir asco? En la escuela, precisamente en la sala del club de investigación de lo oculto durante las vacaciones escolares, Rías ya sabía que Eiji no estaba en la escuela hoy porque fue al inframundo para ayudar a Sona. Después de escuchar su voz interior antes, supo el problema que tenía Sona y se preguntó por qué la niña no le pidió ayuda. Aunque no pudo curar a su padre de la enfermedad del sueño, ella suspiró. ¿No somos mejores amigas? Esa chica siempre quiere resolver sus propios problemas. Rías sonrió irónicamente, solo estaba un poco molesta porque su mejor amiga no le pedía ayuda cuando tenía un problema. Afortunadamente está Eiji. Entonces el padre de Sona debería curarse, ¿verdad? Si es Eiji, definitivamente puede hacerlo. Esta confianza, no por amor, sino por el hecho de que Eiji tenía tanto en él que no sabía cuántas cosas podía hacer el chico. En cuanto al protagonista Issei cuya voz interior se escuchó antes, ella no actuó mucho porque estaba acostumbrada a escuchar a los protagonistas decir sus repugnantes planes. Ni siquiera se sorprendería si Issei volviera a fallar y Eiji volviera a abofetearlo. Es solo que, ahora estaba mirando a su reina que estaba mirando el brazalete que Lala le había dado con torpeza. ¿A qué no? ¿Por qué sigues mirando mi pulsera? Rías, recuerdo que nunca antes usaste pulseras como moda. Siento que tu pulsera es inusual. ¿Dónde la compraste? La pelinegra parecía curiosa. En realidad, los dos estaban almorzando en el salón del club y habían estado muy relajados hasta que una voz interior de repente invadió e hizo que Rías comentara. ¿Esta pulsera? Se llama el Inker. La chica de cabello carmesí sonrió, levantó la mano como presumiendo. Los labios de Akeno se torcieron. Me arrepiento un poco de haber preguntado solo para ver la expresión presumida en el rostro de la chica. ¿El Inker? No me digas que tiene algo que ver con Eiji. Cuando la pelinegra escuchó que la pulsera tenía la letra y el inicio de su nombre, inmediatamente pensó en el peliblanco. Oh, todavía no sabía que Eiji tenía el pelo plateado. Si ella supiera y viera la apariencia actual del chico. Si fuera Akeno, ¿qué haría ella? Rías asintió con una sonrisa emocionada en su rostro. Este brazalete en realidad fue hecho por Lala. Es muy avanzado. Akeno, ¿quieres saber qué hace? ¿La pulsera fue hecha por Lala? Pensando en la chica de cabello rosa. Akeno recordó que esa chica era una extraterrestre y que también era una científica genio. Además, esa chica también fue la primera prometida de Eiji, quien a menudo era elogiada por Eiji por su voz interior que la hacía sentir envidia. De todas las heroínas, la pelirrosa fue la más elogiada por Eiji hasta el momento. Incluso ella, aunque no estaba claro lo que sentía por el chico después de todas las cosas pervertidas que hicieron, no pudo evitar sentir amargura en su corazón cuando escuchó la voz interior del chico alabando a una heroína hasta los cielos. Ella asintió ante la oferta de la chica de cabello carmesí y estaba dispuesta a escuchar cuál era la función del brazalete llamado el Inker. Fue solo que al ver cuáles eran las funciones del brazalete, sus labios se torcieron nuevamente. No es de extrañar que Rías estuviera tan entusiasmada con el brazalete. Además de la función de comunicación entre las chicas del harén de Eiji de forma sofisticada. Resultó que también se podía utilizar para jugar juegos virtuales que transfirieran la conciencia del usuario al mundo del juego.
Akeno sintió un poco de envidia cuando escuchó lo avanzado que era, pero eso fue todo. Felicitó a Rias por tener el brazalete exclusivo que tenían las chicas del harén de Eiji. Pero mientras lentamente comía su bento nuevamente, la chica de cabello carmesí de repente dijo algo que la hizo ahogarse. Akeno. Ya que eres mi mejor amiga y reina, ¿qué tal si también te conviertes en una de las mujeres de Eiji? No me importa. Solías decir este tipo de cosas, pero parece que lo has olvidado. Vamos, te ayudaré a seducir a Eiji si quieres. Chapter 94. Protagonista ex de AT. Es cierto que ella ha dicho esas cosas en el pasado. Para ser honesta, cuando dijo eso, lo decía medio en serio y en broma. Aunque en aquel entonces llegó incluso a seguir a Rias para hacer cosas pervertidas con Eiji. Akeno no odiaba la idea de ser una de las mujeres de Eiji, incluso ser amante estaba bien porque pensó que sería muy sexy. Pero aún así, no esperaba que Rias mencionara este asunto justo mientras estaba comiendo. Tostos. Ah. Akeno, bebe esto rápido. Rias le dio a la pelinegra un poco de agua para beber y la otra parte se la bebió. Después de terminar de beber, Akeno suspiró. Rias también suspiró, pero dijo, «Entonces Akeno, ¿qué piensas? ¿Aún quieres discutir ese tema?» Los labios de Akeno se torcieron. ¿Quería la pelirroja ser su casamentera? Parecía ansiosa por hacerlo. Se preguntaba cómo responderle a Rias. Afortunadamente en ese momento, la voz interior de Eiji interrumpió su conversación. Tonto. Después de matar a los guardias en la casa de Sona, ¿el protagonista todavía cree que será aceptado por Sona y su familia? Los circuitos cerebrales del protagonista son increíbles, he llegado hasta aquí. Qué casualidad, ya tuve suficiente. ¿Por qué no intentar matar al protagonista por primera vez? En comparación con otros protagonistas, Issei es el que más quiere morir por intentar hasta ahora acabar en mi rincón. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Rias y Akeno se miraron. Parece que uno de los protagonistas de este mundo va a morir. Issei intentó perseguir a Sona cuando Eiji no estaba en la trama. Tiene sentido que Eiji haya dejado de tolerar a este protagonista. La pelinegra asintió. ¿Está eso bien? ¿Qué quieres decir, Akeno? Bueno, ¿no hablaste ayer de que tu hermano mayor tuvo algo con Issei? Rias abrió mucho los ojos. De hecho, ella le mencionó a Akeno las cosas que sucedieron ayer en su casa. En realidad, cuando les pidió a sus padres que se comprometieran con Eiji. Estaba en el comedor, y casualmente su hermano mayor y Graifia también estaban allí. Esta última estaba haciendo su habitual pasatiempo de sirvienta, pero dejó a un lado a la mujer de cabello plateado. Su hermano mayor se opuso un poco cuando ella dijo su deseo de comprometerse con Eiji. Rias, creo que es demasiado pronto para decidir quién podría ser tu prometido. Eiji-kun es bueno, pero, todavía hay muchos hombres buenos por ahí. Además, no ha pasado un mes desde que rompiste el compromiso. Con Riser. Oni-sama. ¿Qué quieres decir? Si se trata del rostro de la familia. Estoy bien sin hacer público mi compromiso con Eiji por un tiempo. En ese momento, su hermano mayor no iba a ser menos que ella. Para ser honesto, últimamente su hermano mayor se estaba volviendo cada vez más extraño. Graifia incluso había dicho que además del trabajo, su hermano solía ir a algún lugar para encontrarse con alguien. Ella había sospechado desde entonces. Rias, si realmente quieres comprometerte. ¿Qué tal si te recomiendo a alguien? Oni-sama, ¿crees que estoy dispuesto a comprometerme con un hombre que no sea Eiji? De ninguna manera. Incluso si el hombre al que te refieres es muy amable, nunca estaría de acuerdo. Ella comenzó a enojarse con su hermano mayor en ese momento. Su madre también estaba allí y trató de calmar la situación que estaba a punto de calentarse entre sus hijos. Rias, cálmate. Pero mamá. Oni-sama quiere obligarme a tener otro hombre. Sirfetch, tú también. Será mejor que no obligues a tu hermana. ¿Quieres hacer lo mismo que hizo tu padre cuando consiguió que Rias se comprometiera con Riser? Mamá. Lindo. Por cierto, vio a su padre que estaba comiendo casi ahogándose en ese momento. En cuanto a su hermano mayor, se está volviendo molesto. Mamá, solo quiero lo mejor para Rias. No la estoy obligando, solo le estoy pidiendo que no apresure las cosas porque hay otros chicos mejores que Eiji-kun por ahí. Oni-sama, tú, por primera vez, quiso arrojar un plato al rostro suavemente sonriente de su hermano mayor. Parecía hipócrita, pero suspiró. Afortunadamente logró calmarse y creyó que su madre estaba de su lado. En cuanto a su padre, bueno, parecía estar de acuerdo con lo que mamá dijo en ese entonces. Fue extraño, pero desde que se canceló el compromiso con Riser.
De alguna manera su padre se había vuelto más sumiso ante su madre. ¿Mejor que Eiji-kun? Sirzex, ¿tiene algún problema con mi futuro yerno? Mamá. Bien de nuevo. Su madre admitió que Eiji es su futuro yerno. La expresión de su hermano mayor se volvió complicada en ese momento. Oh, recordó el incidente de Cocabiel. Su hermano mayor y Eiji tuvieron un conflicto. Tal vez porque en ese momento Eiji no escuchó a su hermano mayor de no matar a Cocabiel, su hermano mayor le guardaba rencor. Parecía ser por eso. El corazón de su hermano mayor era demasiado pequeño para guardar rencor por eso, ¿verdad? La expresión amable de su rostro era solo una máscara para cubrir su hipocresía. Mamá, no es eso. Es solo que efectivamente conocí a un joven que creo que es adecuado para Rías. Ella ya tenía un mal presentimiento en ese momento. ¿Oh? ¿Quién es ese joven? Preguntó su madre con curiosidad. Su hermano mayor parecía un poco emocionado, lo que la molestó. Luego dijo el nombre de alguien que no le agradaba. El nombre de ese joven es Issei Udou. Él es el emperador dragón rojo de esta generación. Aunque es un poco pervertido, puedo ver que realmente le gusta Rías. No es un gusto común, pero puedo ver que Issei-kun ama a Rías sinceramente sin ver sus antecedentes ni nada. Excepto por su padre que actuó como si ella no tuviera nada que ver con el drama actual. Ella, su madre y Graifia miraron fijamente a su hermano mayor. Pudo ver a Graifia mirando a su hermano mayor con las cejas levantadas. Graifia también parecía estar de su lado en ese momento en lugar de apoyar a su marido, lo cual era bueno. Sirzex, ¿estás fingiendo ser estúpido e ignorante? ¿Ese joven al que te refieres? ¿No estás simplemente deseando a tu hermana? La madre le preguntó esto a su hermano mayor, lo que la hizo feliz. ¿Sí? Issei simplemente estaba codiciosa por su cuerpo. Ese protagonista era tan testarudo con las cosas que sucedieron en su vida anterior, aunque aspiraba a ser el rey del harem. Las chicas que perseguía durante su época se limitaban a ella y a las otras chicas que se convirtieron en heroínas de la franquicia X-Chol de XD. Ese tipo apesta. Su hermano mayor guardó silencio por un momento. No, mamá, ¿no es natural que un hombre desee a la mujer que ama? Pudo ver a su padre dejar caer repentinamente el tenedor cuando escuchó esto. Después de recoger su tenedor caído, miró a todos con una sonrisa como si estuviera viendo un drama. Continuar. Su padre también era extraño, parecía estar demasiado relajado estos días y prefería divertirse jugando golf, bolos u otro tipo de deportes con sus amigos de otras familias nobles diabólicas. Su madre le había dicho que su padre rara vez regresaba a casa esos días porque estaba ocupado jugando con sus amigos. Incluso los deberes de su padre como jefe del clan Gremori, le asignó a su madre que los hiciera por él. El cambio de su padre no la preocupó. El problema ahora era su hermano mayor que parecía haberse convertido en partidario del protagonista. Afortunadamente en ese momento ni su madre ni su padre estaban de acuerdo con su hermano mayor. Su madre aprobó que estuviera comprometida con Eiji y su padre también lo aprobó. Este último lo hizo a la ligera, como si no quisiera preocuparse más por los problemas de sus hijos. Esas fueron las cosas que sucedieron en el pasado. Para ser precisos, sucedió anoche. Ahora, miró a Keno y dijo encogiéndose de hombros. Está bien. En realidad sería bueno si Issei muriera. De esa manera, Oni-sama no tendrá más motivos para promover a Issei ante mi familia. En cuanto a cómo reaccionará Oni-sama después de enterarse de lo que le pasó a Issei, bueno, honestamente, Rías estaba un poco preocupada de que su hermano mayor le hiciera algo malo a Eiji si supiera que Eiji mató a Issei. Si su hermano mayor lo hiciera, sin duda intentaría detenerlo. Pero aún así, ¿y si no lo lograba? Solo podía esperar que todo estuviera bien. Timbre. Eiji sacó el DDL de su bolsillo y vio que había un mensaje de Rías. Rías, hazlo rápido y sin dejar rastros. Eiji. Puedes hacerlo. Lucha para. Sus labios se torcieron. Era solo él o la chica de cabello carmesí quería que matara a Issei lo antes posible. Aunque el mensaje no lo decía claramente. ¿Quién sabía qué había hecho Issei para que Rías quisiera que matara a Issei sin dejar rastro? Pero ese no fue el final. También hubo mensajes de las otras chicas. Lala, Eiji. Durante el almuerzo en la escuela una chica rubia de primer año me preguntó por ti. Ese debe ser Yami. Esa chica parecía haberse transferido a su escuela y convertirse en estudiante de primer año en Kyougakuen. Yui, Eiji-kun, no es bueno faltar a la escuela a menos que estés enfermo. Por cierto, ten cuidado. La chica de cabello negro estaba básicamente preocupada por él, pero escribió este mensaje con su personalidad tsundere. Ejecutar. Wow. Eiji. Eiji.
Lala trajo pescado de su planeta a la clase de cocina. Resultó que estaba en el mismo grupo que ella. ¿Adivina qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿La clase de cocina explotó? Tiene un poco de curiosidad. Correr. Cuando quise cortar el pescado con un cuchillo, voló y me golpeó la cara con la cola. Wow, Lala, esa chica me está haciendo bromas otra vez. Y Asia también fue abofeteada por el pescado cuando quiso cortarlo. Fue solo cuando Lala usó su invento que finalmente se cortó el pescado. Lala, claramente podría haber usado ese invento antes. Pero ella no lo hizo. Debe haberlo hecho a propósito para hacernos una broma a Asia y a mí. De lo contrario, no sé qué es. Emoticono de perro llorando, ¿eres el niño de la escuela primaria que delató a sus padres? Eiji sacudió la cabeza con una sonrisa. Si fue Lala, la chica debió haber sido sin intención y en la obra original este tipo de cosas también ocurrían con frecuencia. Así que corre, Asia, tenéis que soportarlo. De hecho, también hubo otros mensajes provenientes de Asia, Mai, Ai y sorprendentemente Lefai. Pero dejando eso de lado, ahora estaba mirando al chico frente a él cuyas manos y pies estaban atados con cadenas de oro. La sonrisa en su rostro desapareció y fue reemplazada por un rostro inexpresivo. Eiji. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a jugar con tu teléfono celular en un momento como este? Suéltame. Te mataré. Ah. Eres tan ruidoso. Antes de que Issei pudiera terminar de hablar, le abofeteó la cara. Su rostro ya maltratado ahora estaba aún peor. Las heridas en su cuerpo tampoco ayudaron, pero lo hicieron parecer un patético protagonista que había sido derrotado por un villano. ¿Era villano? Probablemente. Pero ciertamente el sonido de la bofetada fue muy fuerte y resonó en el interminable espacio oscuro que en realidad era una pequeña dimensión creada por su magia. Aquí, incluso si había una trama de armadura o la voluntad del mundo pidiendo refuerzos para salvar al protagonista. Todo sería inútil. Nadie podría salvar al protagonista excepto él mismo. Ahora ese protagonista estaba suspendido por cadenas mágicas en el aire con su poder que había sellado nuevamente, lo que lo dejó indefenso, por supuesto. Debes preguntarte por qué sucedió esta situación. Anteriormente, cuando había curado al padre de Sona de su enfermedad del sueño usando su magia. Precisamente una de las magias curativas más altas que poseía Anos se llamaba Eichael, toda la magia curativa completa. Esta era la versión más fuerte del hechizo Ent que había usado anteriormente en Sona. Pero a diferencia de Sona, cuya apariencia se volvió más hermosa, este hechizo se centra más en la curación. Con este hechizo, puede revertir y curar todas las heridas infligidas a cualquier ser vivo independientemente de su raza e incluso puede curar cosas como la enfermedad del sueño con facilidad. El padre de Sona, Lord Citri, se despertó en ese momento. Por supuesto, Sona y su madre estaban felices. Después de eso decidieron celebrar la recuperación del padre de Sona y darle la bienvenida con una comida. Entonces tú eres el tipo que venció a Sona en su pasatiempo de ajedrez y se convirtió en su prometido. Eiji Seiya, ¿verdad? Gracias por curarme. En ese momento el padre de Sona le agradeció con cara seria. Si no fuera por ti, Eiji. Quizás no podría despertarme otra vez. Después de todo, en todos estos años, no había nadie que pudiera curar a un demonio con la enfermedad del sueño hasta que tú apareciste. Sona, que estaba ocupada alimentándolo, parecía orgullosa como si los logros de su prometido le pertenecieran en ese momento, lo que hizo que su madre y su padre sonrieran divertidos. De nada. Él asintió y dijo, da la casualidad de que dominé una magia curativa adecuada y puedo curar a las personas afectadas por la enfermedad del sueño. Me alegro de que haya sido realmente útil para curarte, suegro. Además de la satisfacción en su rostro al ver a su futuro yerno, la expresión del padre de Sona también parecía interesada cuando mencionó la magia curativa que usó para curarlo. Además de servir como jefe del clan Citri, recordó que se suponía que el padre de Sona también era el jefe del famoso hospital Citri en el inframundo y el mundo humano. Por último, por supuesto, la familia Citri ingresó al mundo de los negocios en el mundo humano fingiendo ser humanos. Parecía curioso acerca del hechizo mágico, pero también parecía reacio a pedirle algo a su futuro yerno. Como un buen futuro yerno. Naturalmente, tomó la iniciativa de decir, escuché que hay bastantes demonios afectados por la enfermedad del sueño en el inframundo. Muchos de ellos no sobrevivieron, y también hay quienes han estado dormidos durante muchos años. Si mi suegro está dispuesto. ¿Por qué usted o las personas en su enfermería no aprenden la magia curativa que usé para curarlo? Se ocupará de otros que no se han curado de la enfermedad del sueño y de aquellos que sí lo serán. Afectados por la enfermedad en el futuro.
Las 3 personas en la sala parecieron sorprendidas, especialmente el padre de Sona. Sona preguntó dubitativa. Eiji, ¿está bien? La chica parecía preocupada por haberle pedido demasiado. Pero bueno, era solo un hechizo de curación, ese hechizo era como una gota en el océano de hechizos mágicos que poseía Anos. También estaba Barbatos, a quien sabía que ahora tenía acceso total a toda su magia. Hasta ahora ni siquiera había probado toda la magia que podía usar porque no había ninguna situación que lo requiriera. Dijo a la ligera. Esta es solo una de las magias que aprendí en mi tiempo libre. Precisamente aprendió instantáneamente de su tarjeta de personaje. ¿En serio? Eiji, no. Mi yerno, si estás dispuesto a compartir ese hechizo mágico curativo con la familia Citri. La familia Citri está dispuesta a pagarte. Con esta magia, nuestro hospital puede salvar más vidas de demonios afectados por la enfermedad del sueño y otras enfermedades incurables en el inframundo. Por supuesto, si quieres, yerno. No me importa transferir un pequeño porcentaje de las acciones de nuestro hospital. Oh, espera, ¿no te vas a casar con Sona? Esas cosas las puedes tener de forma natural. ¿Qué tal? El padre de Sona se dio cuenta del valor del mantra Ichael, que casi podía curar cualquier herida o enfermedad. Y parecía estar en modo de negocios, pensó mucho en darle algo a cambio del hechizo en lugar de simplemente pedírselo gratis. Querida, estamos comiendo. ¿Puedes hablar de algo como esto más tarde? Lady Citri le dijo a su marido. El padre de Sona quedó atónito por un momento antes de fingir toser y mirarlo. Ah, lo siento yerno, estaba demasiado emocionado. Sacudió la cabeza y chasqueó los dedos. Al instante, no solo el padre de Sona, sino incluso la madre de Sona y Sona quedaron estupefactos por la información que apareció en sus cerebros. Sinceramente, si fuera por su propia nación. No sería tacaño y si con ese hechizo podría hacer felices a sus futuros suegros y agradarle aún más. Las cosas serían más fáciles en el futuro si descubrieran que no solo Sona, sino que ella planeaba casarse con su otra hija. Kou, una mujer le debía una promesa por perder una apuesta. No tiene intención de dejarla ir solo porque no está en casa en este momento. Sona dice que su hermana mayor está ocupada con su trabajo y no ha estado en casa durante una semana. Es una lástima, pero primero puede cortejar a la familia de la mujer. El padre de Sona se rió, había una expresión de admiración en su rostro mientras examinaba la información que había enviado directamente a su cerebro. La madre de Sona y Sona también. Este último no pareció muy sorprendido ya que previamente le había transferido otros hechizos. Aún así, la niña seguía feliz. Yerno. Si hay algo que quieras, dímelo. Mientras pueda dártelo, definitivamente te lo daré. ¿Qué quiero? Bueno, ya tengo a tu hija. ¿No es suficiente tener a tu hija? Las hijas a las que se refería eran todas sus hijas. Sona se sonrojó ante eso. La madre de Sona dijo algo parecido a que no. Ara era muy popular entre las mujeres japonesas, aunque la madre de Sona era una mujer nacida en el inframundo. Debe haber visto demasiados dramas en la televisión. Anfitrión, ¿qué pasa con la mamá de Sona? Decidió fingir que no escuchó lo que dijo su sistema en ese momento. Ja 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 ja. Suficiente. Suficiente. Si quieres, también puedes casarte con ella ahora y darme muchos nietos. Papá. Sona, que ya estaba sonrojada, se sintió aún más avergonzada por lo que dijo su padre. Bajó su rostro que ahora parecía tan rojo como el cabello de Rias. La madre de Sona suspiró y dijo que era una pena que Serafat no estuviera aquí. Así es una lástima. En ese momento el ambiente en el comedor era muy armonioso. Sería mentira si Eiji no lo disfrutara, disfrutaba comer con la familia de su prometida. Aunque quería disfrutar más de este tipo de momento, sabía que no podía porque cierto protagonista buscaba la muerte. Después de la voz interior de Issei que decía que mataría a todos los guardias de la casa de Sona que se interpusieran en su camino. Uno de los sirvientes de la casa de Sona entró en la habitación y dijo frenéticamente. El padre de Sona frunció el ceño porque él también estaba descontento de que su tiempo familiar fuera interrumpido. ¿Qué ocurre? Señor Citri. Afuera, un loco ha irrumpido. Mató a todos los guardias que custodiaban la puerta y ahora está lidiando con otro guardia en el patio. También sigue gritando que ha venido a curarte, señor Citri. ¿Curarme? Pero ya fui curado por mi yerno. ¿Y si él vino a curarme, por qué ese hombre mataría a los guardias de mi casa? Impudiente. Esta persona claramente vino solo para causar problemas. El padre de Sona instantáneamente se levantó de su silla con una expresión enojada y el poder de un demonio de clase suprema recorriendo su cuerpo.
Por supuesto, se abstuvo de explotar en ese mismo momento, pero todos en la sala podían sentir su poder como jefe del clan Citri. Por supuesto, todos dejaron de comer y salieron a ver quién era el loco. Y realmente era Issei, cuya apariencia era algo diferente, pero ella sabía que era él. Después de salir de la cueva de Tiamat, de hecho se había vuelto más fuerte que antes y sintió que Issei no era un humano sino un dragón humanoide. Detente. Chico, ¿quién eres? ¿Te atreves a matar a los guardias de mi casa? Espero que estés listo para aceptar las consecuencias por ofender al clan Citri. Dijo Lord Citri con frialdad mientras estaban uno frente al otro frente a Issei, quien a unos metros de distancia acababa de terminar de volarle la cabeza al último guardia en la casa de Sona con sus propias manos. En aquel entonces Issei ni siquiera había sacado su Boosted solo para matar a un grupo de demonios de clase media. Lord Citri, Issei parecía querer saludar al padre de Sona, incluso sonriendo al ver a Sona y su madre. Pero cuando vio que el padre de Sona parecía saludable, se sorprendió. No solo eso, en el momento en que lo vio aparecer junto al padre de Sona, su expresión instantáneamente se volvió fea. Tú, Eiji. ¿Por qué estás aquí? De ninguna manera. No me digas que te estás adelantando otra vez. Bastardo. ¿Cómo es que siempre apareces en todos los lugares que quiero visitar? La expresión del padre de Sona se oscureció cuando Issei se atrevió a ignorarlo y señaló a su yerno mientras le gritaba. No pudo evitar reírse de eso y le dio a Issei una mirada divertida. Oh Issei, eres tú. Como siempre, nunca te cansas de encontrar problemas conmigo, ya sea en la escuela, afuera y aquí. ¿Quieres curar a mi suegro para acercarte a mi prometida? Asqueroso como siempre. Fue el mismo momento en que se quejó en su corazón que las heroínas escucharon. Cada palabra que le dijo a Issei también resonó en el patio de Sona y, por supuesto, todos la escucharon. Chapter 95. The End of Protagonist. Issei no es de extrañar que esa persona sea tan terca al querer curar a Lord Citri. Resulta que su verdadero objetivo es acercarse a Sona-sama. Asqueroso. Afortunadamente, el prometido de Sona-sama, Eiji-sama, llegó primero, de lo contrario, los sirvientes en la casa de Sona estaban susurrando, y lo hacían desde la distancia. La gente común no podría captar el sonido de sus susurros, pero la gente como Issei ciertamente escuchó lo que decían los sirvientes. No le importaba lo que dijeran los sirvientes, pero estaba más preocupado por las miradas de Sona y su familia que lo miraban con disgusto. Ciertamente escucharon lo que dijo Eiji. Maldita sea. Eiji, ¿cómo ese chico conocía también su plan? La expresión de Issei se volvió fea, miró a Eiji con sus ojos rojos llenos de odio. ¿Eiji? Todavía estaba mirando a Issei divertido en ese momento. No hace falta decir Sona. Habiendo escuchado la voz interior de Issei antes, naturalmente ya sabía cuáles eran las intenciones de Issei. Lo que dijo en ese momento solo la hizo sentir aún más disgustada con Issei, tal vez incluso odiar a ese protagonista. Su suegra estaba viendo a Issei por primera vez y después de escuchar lo que dijo, su suegra frunció el ceño y miró a Issei con disgusto en su bonito rostro. Después de todo, ¿qué madre estaría feliz de saber que su hija estaba siendo el objetivo de un hombre intrigante como Issei que quería curar a su marido para ganarse el corazón de su hija comprometida? Este tipo de truco, para una mujer que ha visto muchos dramas en la televisión. Debe estar familiarizada con los astutos trucos de Issei y cree lo que dice sobre ese chico. La llegada de Issei aquí mientras mataba a los guardias en la casa de Sona tampoco ayudó, pero hizo que todos en este lugar ya no lo apoyaran. Incluso si el halo del protagonista existiera, era inútil porque el protagonista fue demasiado lejos para ponerse en esta situación. ¿Entonces quieres curarme para acercarte a mi hija? El padre de Sona miró fríamente a Issei. Un círculo mágico azul apareció detrás de él como si estuviera listo para atacar a Issei en cualquier momento. Issei chasqueó la lengua, aunque fuera estúpido, sabía que había fallado y no tenía sentido fingir. Miró al padre de Sona con arrogancia y admitió lo que dijo con orgullo. Parecía que confiaba en su poder y no le tenía miedo al padre de Sona. Así es. Lo que dijo Eiji es verdad. Originalmente vine aquí por tu hija, Sona. Si te curo, ¿no sería natural que Sona se enamorara de mí y dejara a su prometido? Issei se dio unas palmaditas en la ropa y se puso de pie con una sonrisa que le pareció hermosa. ¿Quién se enamoraría de ti solo porque curaste a mi padre? Issei, tienes demasiada confianza. Y no hay manera de que deje a Eiji solo por tu culpa. ¿Quién te crees que eres? Sona no pudo soportar lo que dijo Issei. La expresión de disgusto y desprecio en su rostro era claramente visible, lo que dejó estupefacto a Issei. Sona, ¿por qué tú y esas chicas me menosprecian tanto? Soy el emperador dragón rojo.
¿Cómo podría ser inferior a un bastardo como Eiji? Las chicas a las que se refería Issei debían ser Rias, Akeno, Koneko y las demás que en el pasado siempre lo habían mirado con miradas crueles. Era diferente a su vida anterior, lo que confundía al protagonista. El rostro de Issei tenía una ilusión verde al pensar en sus chicas con otros hombres. Sona miró a Issei con frialdad, estaba a punto de decir algo, incluso su suegro también estaba a punto de atacar a Issei con su magia. Pero en ese momento le dio unas palmaditas en el hombro a su suegro y le dijo: «Suegro, no tienes que molestarte en tratar con Issei. Déjame hacerlo». «Yerno, ¿estás seguro? Este chico parece lo suficientemente fuerte como para derrotar a todos los guardias de esta casa». El padre de Sona parecía muy preocupado por su yerno, parecía completamente conquistado por lo que le había dado antes. Además, ¿no le había dicho Sona a su padre lo fuerte que era? Pero sea lo que sea, miró a Issei, quien también lo miraba con intención asesina. «No te preocupes, suegro. Tengo un problema con ese chico y es hora de terminar con él. Como se atrevió a pensar en mi prometida, debo matarlo con mis propias manos». Su suegro pareció apoyarlo mucho en ese momento. Él asintió y dijo algo como dejar que el joven resuelva su propio problema. Sona lo aplaudió y, sorprendentemente, su madre también lo hizo. El protagonista Issei parecía celoso, estaba muy celoso de ver a Soma e incluso a su hermosa madre animando a su enemigo. En cuanto a él, no hubo vítores para él, apretó los puños y un aura verde explotó de su cuerpo. Sopló un fuerte viento con el aura verde, haciendo que el patio e incluso el territorio de Citri en la distancia se vean afectados. Eiji pudo ver el cambio de expresión de su suegro, Sona y su suegra parecían preocupados porque Issei estaba emitiendo un poder que parecía estar por encima de la liga de clases definitiva. En realidad, el nivel de la clase suprema en sí era desigual. No todos los seres de clase suprema eran tan fuertes como Sircex, que ostentaba el título del demonio más fuerte del inframundo. Aunque el padre de Sona también era una clase suprema, sabía que era mucho más débil que Sircex e incluso Issei en este momento. Si esto fuera un juego. El nivel más bajo de la clase suprema era 100. Una persona cuyo poder había alcanzado la clase suprema ciertamente aún podría aumentar su poder aún más. Y el poder actual de Issei debe haber alcanzado más del nivel 200, que era solo un poco peor que el de Sircex. Eso era según él, por supuesto, pero para un protagonista que podía ser tan fuerte con solo una semana de entrenamiento. Las personas que trabajaron durante años seguramente vomitarían sangre o sentirían envidia al conocer la asombrosa velocidad de crecimiento del protagonista. Excepto por él, por supuesto, porque para él el poder actual de Issei era simplemente: «Eiji. ¿Crees que puedes vencerme? Jeje, eres ingenuo». Issei rió fríamente. El yo actual es más fuerte que antes. Incluso tú. No podrás vencerme. Pero esta es una buena oportunidad. Después de que te mate. Rías, Asia y las demás. Todas esas chicas se convertirán en. Antes de que el protagonista terminara sus palabras, Eiji apareció frente a él a una velocidad que no podía seguir, agarró la cara del protagonista y lo arrojó al cielo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Él mismo voló hacia el cielo y la cara de Issei todavía estaba sostenida en una mano. Ese protagonista ya estaba en su traje balance breaker ahora, pero no importa lo que intentó quitar su mano, no pudo hacerlo, lo que lo hizo seguir gritando. En realidad, Eiji podría haberlos teletransportado a los dos a otro lugar, pero ¿por qué debería hacerlo cuando podía teletransportar al protagonista de una manera que hería su orgullo? Y efectivamente, la frágil autoestima del protagonista se vio herida por esto. ¿Por qué? Obviamente he practicado mucho y ya soy así de fuerte. ¿Por qué ni siquiera puedo quitar la mano de Eiji de mi cara? Maldita sea. Maldita sea. Los héroes se preguntaron qué estaba pasando. Pero algunos de ellos sabían que Eiji estaba golpeando al actual protagonista Issei planeando matarlo. Y ninguno de ellos se preocupaba por Issei, ni siquiera Irina, la amiga de la infancia de Issei, a quien no le importaba mucho. A Cécid cuando Eiji dijo esto, él e Issei fueron inmediatamente trasladados a otro lugar. Es otra dimensión donde no importa qué tan lejos mires, solo verás oscuridad como el espacio, sin estrellas, soles ni planetas. Aún así, él e Issei aún podían verse claramente. Lo que estaba usando era en realidad uno de los hechizos de Anos nuevamente. Azacito también podría llamarse prisión dimensional. Esta es una magia que le permite abrir puertas a otras dimensiones. Además de dificultar la salida de la persona traída a este lugar a menos que él lo permita o la persona sea lo suficientemente fuerte como para volar la pequeña dimensión que creó.
Tampoco tenía que preocuparse de que la armadura de la trama de Issei pidiera refuerzos. La voluntad de ese mundo, estaba seguro de que esa criatura tampoco podría hacer nada para ayudar a Issei. Después de todo, esta era su dimensión personal que estaba separada del universo mismo. Anos estaba tan loco que tuvo un hechizo como este cuando la fusión del carácter del hombre solo había alcanzado el 21%. Quién sabía qué otros hechizos podría usar después de alcanzar el 100%, pero deja eso a un lado. Eiji arrojó a Issei y el niño rodó por el suelo de la dimensión oscura. El protagonista miró a su alrededor con nerviosismo ya que parecía que estaba un poco asustado por el lugar en el que se encontraba ahora. Eiji. ¿A dónde me llevas? Sácame de aquí o si no que... ¿Aún tienes tanta confianza para vencerme? Preguntó Eiji con indiferencia. Un rayo rojo crepitó en su mano y una espada hecha de rayo apareció en su mano. Antes de que Issei pudiera terminar sus palabras nuevamente, ya había aparecido frente a él con un movimiento cortante feroz. Las pupilas de Issei se encogieron, llegó tarde para actuar, aún así creía que la durabilidad de su armadura era suficiente para defenderse del ataque de Eiji esta vez. Compañero. ¡No! Debes esquivar. Pero escuchó a Drake gritar frenéticamente lo que le hizo mover su cuerpo con naturalidad. Pero fue demasiado tarde. ¡Ah! Issei gritó, su cuerpo picado por millones de voltios de electricidad que lo hicieron gritar tan fuerte en su armadura. El rayo rojo de Eiji no era peor, incluso más fuerte que el rayo que tenían algunos de los dioses del rayo. En esa dimensión oscura, la luz roja, o más bien el rayo rojo que electrocutaba al protagonista, brillaba intensamente. No solo se escuchó el sonido de gritos, también se escuchó el sonido de un trueno retumbando con tanta fuerza allí. Eiji miró la escena con indiferencia. Había pasado mucho tiempo desde que usó el poder de Boboiboy Boy Thunderstorms, y después de que la fusión alcanzó el 100%. Con solo este poder, pudo destruir una ciudad con un rayo. Por supuesto, este no fue el final, planeaba cortar a Issei nuevamente. En ese corte, la armadura del pecho del niño se había roto y parecía quemado como si hubiera sido electrocutado. Luego, cortó repetidamente, creando una tormenta de relámpagos rojos que cayeron como lluvia y todo se centró en Issei, quien solo podía gritar de dolor y no tenía posibilidad de escapar. Después de gritar durante unos minutos, el cuerpo de Issei brilló intensamente con un aura verde y al mismo tiempo también comenzó a decir un hechizo casi similar al de Bali y comenzó a transformarse. Yo, que estoy a punto de despertar, parece que comenzará. Soy el dragón celestial que ha robado los principios de dominación de Dios. Siempre fue así, pase lo que pase, eso no está bien. Era así, cada vez me río del infinito, y me inquieto por el sueño, el que el mundo busca, el que el mundo rechaza, me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Siempre fue poder, siempre fue amor. Ustedes eligen la destrucción sin importar cuántas veces. Y os hundiré en las profundidades del purgatorio rojo. Conducción gigante. Eiji. Por la presente te mataré. Vengaré todo el dolor que me diste en esta vida. Te haré pagar. Eiji miró a Issei, cuyo cuerpo brillaba intensamente y al instante se convirtió en un dragón rojo tan grande como Bali, con el que una vez había luchado con una sonrisa. Issei inmediatamente atacó en su modo Juggernaut Drive, disparando un aura verde desde su boca que cubría cientos de metros. Pensó que Eiji definitivamente no sería capaz de esquivar este ataque y definitivamente moriría. Sin embargo, no sabía que alguien una vez hizo el mismo movimiento que él, cierto dragón blanco para ser exactos, y terminó con muerto. Eiji no intentó esquivarlo, solo sonrió y aceptó el ataque. Auge. Issei estaba feliz, pensó que Eiji estaba muerto después de recibir su ataque. En su forma de dragón, se echó a reír y su risa resonó en el lugar. Pero poco después de que la luz de la explosión desapareciera, se quedó estupefacto porque la persona que pensaba estaba muerta sin dejar nada detrás. Esa persona, Eiji, permaneció sin la más mínima herida. La ropa que llevaba ni siquiera sufrió ningún daño después de recibir su ataque. De ninguna manera. Ya usé el 80% de mi poder en ese ataque. ¿Cómo es posible que ni siquiera resultes herido en lo más mínimo? Esto no tiene sentido. Soy el emperador dragón rojo. He dominado perfectamente mi modo Juggernaut Drive. ¿Cómo no podría lastimar a un humano como tú? Eiji. Eres astuto. ¿Qué trucos estás usando? Issei rugió incompetente. Su confianza anterior también parecía estar flaqueando. Aunque el actual él parecía ser capaz de controlar su modo Juggernaut Drive perfectamente, incluso su Juggernaut Drive era mucho más fuerte que el de Bali y sin riesgo de volverse loco excepto por la fatiga después de usarlo.
Después de llegar tan lejos, todavía no podía lastimar a Eiji. Matar al niño era aún más imposible. Le hizo dudar del mundo, quien había sido el más fuerte en su vida anterior como Emperador Dragón Rojo. La existencia de Eiji en esta vida lo hizo sentir siempre en desventaja. Le robaron las chicas de su vida anterior que lo amaban. Incluso cuando muchas veces quiso vengarse, siempre lo abofeteaban y nuevamente Eiji lo pisoteaba. La mentalidad de Issei estaba al borde del colapso. Al principio pensó en intentar atacar de nuevo porque probablemente era solo una coincidencia que Eiji pudiera resistir su ataque anterior. En este momento, Eiji probablemente solo estaba fingiendo que estaba bien. Consolándose a sí mismo, Issei estaba seguro de que no había perdido por completo. Todavía podría ganar. Issei, parece que todavía estás tratando de entretenerte. Eiji sacudió la cabeza como si estuviera aburrido. ¿Por qué ustedes los protagonistas siempre son así? Bueno, lo que sea. Levantó su dedo índice hacia Issei. En la punta de su dedo, había una luz verde familiar a lo que Issei había disparado antes. Pero a diferencia de Issei, las fluctuaciones de poder en él eran muchas veces más fuertes que lo que había disparado. Issei, que vio esto, quedó estupefacto, no entendía lo que decía Eiji acerca de llamarlo protagonista. Aunque estaba un poco feliz de ser llamado protagonista porque pensaba que era genial, ¿cómo podría Eiji usar el mismo ataque que él? ¿Y era mucho más fuerte que el suyo? Draiga, que estaba viendo esto desde la perspectiva de Issei, también estaba estupefacto. El dragón rojo estaba claramente estupefacto porque lo que estaba al alcance de Eiji contenía el mismo poder de dragón que él. Ver a Eiji sonriendo. A diferencia de Issei, que se quedó mudo con su enorme cuerpo de dragón. Drake le gritó a Issei nuevamente, esta vez le recordó a su tonto anfitrión que huyera lo más lejos posible porque sabía que resistir el ataque no tenía sentido. Sin embargo, era demasiado tarde. La voz de Eiji resonó por toda esa dimensión oscura. Contador lleno. La luz verde volvió a brillar intensamente en esa dimensión oscura y el alcance de sus rayos esta vez fue más amplio que antes. Una luz verde, verde como el sombrero verde de alguien, iluminaba toda la dimensión. Con su poder actual, podría modificar el contador completo y hacerlo resistir temporalmente los ataques que se le lanzan antes de contraatacar con más fuerza agregando su propio poder. Pensó que esto era suficiente para matar al protagonista, pero incluso después de que la luz que iluminaba toda la dimensión desapareció. Aunque Issei había regresado a su forma humana con graves heridas y su armadura hecha añicos. La resistencia del protagonista Issei es muy fuerte. Es como una cucaracha. Todavía respira después de haber sido golpeado tan fuerte. Eiji creía que este debía ser uno de los efectos del complot de la armadura que podría salvar al protagonista. En el trabajo original, sabía que Issei incluso había muerto sin dejar nada atrás, pero aún podía vivir después de que su cuerpo fuera recreado usando cierta carne de dragón. Aún así, sabía que este tipo de efecto solo ocurría una vez. Si atacaba a Issei nuevamente ahora, estaba seguro de que podría matar al protagonista. Se preparó para usar su propio hechizo para matar a Issei, pero Miss System de repente le recordó algo. Anfitrión, ¿no estás pensando en usar ese anillo? Ah, cierto. Ahora que lo mencionas. Señorita System, esta es una buena oportunidad para probarlo. Mirando a Issei, que ahora tenía las manos y los pies atados con cadenas de oro. Por cierto, esa cadena de oro era uno de los hechizos de Barbatos llamado Jigel. Esa cadena de oro tenía una habilidad similar a la cadena de oro de cierta franquicia que básicamente podía sellar el movimiento y el poder del enemigo. Mirando el anillo de la gula en su mano, Eiji extendió su mano hacia el rostro de Issei. Esas fueron las cosas que sucedieron antes de que la situación llegara tan lejos. ¿Qué estás tratando de hacer? Eiji. Basta. Lo siento. Me rindo. Tú, no puedes matarme. Issei resultó gravemente herido, su poder fue sellado y el drive dentro de él también estaba desconectado. Miró a Eiji, quien extendió su siniestra mano atada a un anillo con una mirada de horror. Rendirse. Eiji detuvo levemente sus movimientos en ese momento, lo que hizo que Issei tuviera esperanza en sus ojos. ¿Sí? Me rindo. Me rindo. ¡Ayuda! Eiji. Después de esto ya no te molestaré más, no te volveré a provocar en el futuro. ¿Oh? ¿Qué pasa con Rias, Asia, Sona y las otras chicas que has estado persiguiendo? Todas son mis mujeres. ¿Vas a renunciar a ellas también? Estaba un poco intrigado y se preguntó cuál sería la respuesta de Issei. Issei apretó los dientes, parecía vacilante, pero por el bien de su propia vida, fuera mentira o no. Lo miró y dijo. Me rindo. Así que déjame ir, ¿vale?
Eiji estaba inexpresivo, pero disfrutaba la expresión de Issei de suplicar por su vida. No, se sintió feliz de ver a un protagonista suplicando por el suyo. La próxima vez, debería crear algunos escenarios para eso. Pero eso fue todo. En cuanto a dejar ir a Issei, podía ver que Issei estaba mintiendo y que realmente no se había rendido con las heroínas de su franquicia, como se esperaba de un protagonista de harem. Además de su vida, lo más importante en su vida eran las chicas hermosas. En realidad, eso no era muy diferente de él mismo. El anillo en su mano brillaba con una luz negra y miró a Issei con indiferencia. Si me lo rogaste mucho antes de hoy, honestamente. Aún podría darte una oportunidad, Issei. Su mano estaba colocada sobre la cabeza de Issei. ¡No! ¡No! Eiji. Bastardo. No te lo rogué. Suéltame, maldita sea. No me mates. Todavía tengo que vivir. Voy a ser el rey del harem. ¿Qué quieres hacerme? Basta. No puedes matarme, Mirando a Issei que gritaba como si su alma estuviera abandonando su cuerpo y tratando de liberar las cadenas que lo ataban. No se movió y continuó el proceso de devoración que hizo que Issei se secara lentamente como un cadáver. Pero desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Adiós Issei Udou. Tu segunda oportunidad es suficiente hasta aquí. Tus hijas de la vida anterior, yo me ocuparé de todas ellas. Pudo ver en el último momento que Issei parecía muy sorprendido, como si le hubiera caído un rayo nuevamente porque sabía que esta era su segunda vida. El chico parecía entender por qué había sabido tantas cosas sobre él todo este tiempo, y las chicas que le gustaban siempre eran llevadas antes que él. A pesar de no estar seguro, Issei se dio cuenta de que sabía mucho sobre él de su vida anterior, lo que lo ponía en desventaja. Eso fue todo en lo que pudo pensar antes de que su visión se oscureciera. El cuerpo de Issei se secó hasta convertirse en cenizas, las cenizas se esparcieron y el anillo de la gula en la mano de Eiji brilló aún más. En ese momento, se escuchó por primera vez una notificación del sistema diferente. Timbre. Felicitaciones anfitrión, mataste con éxito al protagonista de X-Chol de XD. La trama de la franquicia X-Chol de XD colapsó y no puedes obtener más recompensas de esa franquicia. Pero no te preocupes. Como recompensa por tu logro de matar al protagonista por primera vez, se han desbloqueado nuevas funciones del sistema.